Tratado sobre Alquimia. Libro 2. Nivel intermedio. Por el Maestro Ascendido Saint-Germain, 1985. Nota preliminar por Doblando Realidades. Es un honor para nosotros ofrecerles esta traducción original del segundo libro de la obra Tratado sobre Alquimia de Saint-Germain, un texto canalizado a mediados de los años 80 en los Estados Unidos por Elizabeth y Mark Clare. La importancia y profundidad del mensaje de Saint-Germain hicieron que la traducción de este libro fuera un desafío único. El equipo del canal Doblando Realidades asumió esta responsabilidad con la máxima seriedad y compromiso, asegurándose de que la esencia y la pureza del mensaje se mantuvieran intactas. Cada palabra ha sido seleccionada con la intención de transmitir la misma vibración y claridad que el maestro impartió en su obra original. Estamos seguros de que esta traducción permitirá a los oyentes hispanohablantes captar la esencia de las enseñanzas alquímicas y beneficiarse de su sabiduría atemporal. Invitamos a todos los oyentes a escuchar con mucha atención el simbolismo de este valioso tratado alquímico, en el que, palabra tras palabra, el maestro Saint-Germain nos hace partícipes de poderosas técnicas que han estado reservadas durante milenios solo para grandes iniciados. Este tratado, por tanto, no es solo un audiolibro, sino una llave de acceso hacia los misterios más profundos de la existencia y al poder de la verdadera transmutación alquímica. Sean bienvenidos. ¿Dónde reside la felicidad? En aquello que llama nuestras mentes dispuestas a la comunión divina, un compañerismo con la esencia, hasta que brillemos, completamente alquimizados y libres del espacio. He aquí la clara religión del cielo. Keats Endymion. Capítulo 1. Crea. Cuando el espíritu del gran alquimista insufló en las fosas nasales del hombre el aliento de vida, el fuego del espíritu creador llenó el tabernáculo de arcilla. Había nacido un dios embrionario. Los aspectos prácticos de la alquimia solo se manifiestan en quien ha desarrollado el poder de ejecutar el designio de la libertad. Lo que ata no es amigo del alquimista. Sin embargo, el objetivo del alquimista es atar el alma a su cita inmortal, para que el pacto de la vida pueda ser santificado incluso cuando se acepta el precioso don de la identidad individual. Ahora bien, la identidad del alquimista se encuentra en el mandato, crea, y para que pueda obedecer, las energías ardientes de la creación le son dispensadas a cada instante. Como abalorios de cristal que descienden sobre un hilo, las energías de la esencia creadora de la vida descienden al cáliz de la conciencia. Sin detenerse ni demorarse en su curso designado, continúan cayendo en el depósito del ser del hombre. Aquí se acumulan para bien o para mal, a medida que cada pizca de energía universal pasa por el nexo de registro y se imprime con el fiat de la creación. El fiat refleja la intención de la voluntad de la mónada individual. Cuando se retiene el fiat, se produce una inactividad del gran horno cósmico, ya que el talento del momento calcáreo descendente es rechazado por la conciencia y se convierte en una oportunidad perdida. Cuando no hay cualificación, ni fiat de intención, la energía retiene solo la identificación divina del talento, sin el sello de la individualización, y así cae en las arcas del registro de la corriente de vida, sin haber recibido ni siquiera un ergio de cualificación. El proceso creativo, entonces, es de poca importancia para el individuo que no reconoce el mandato de crear, porque al no reconocerlo, pierde la prerrogativa que Dios le ha dado. Como resultado de la negligencia del hombre hacia su responsabilidad, se dio el fiat de Dios que se registra en el libro del Apocalipsis. No eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, así que porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. La orden de crear debe ser atendida, pero roguemos a Dios que los hombres atiendan bien a la responsabilidad soberana que la vida les ha dado de crear, según el modelo de la semilla divina.
Bien podrían emular a los dioses mayores de la raza y al sacerdocio real de la orden de Melquisedec en sus esfuerzos creativos, para que pudieran transmitir a la cadena de energía de la vida ese aspecto peculiar y fascinante del genio cósmico, que es la naturaleza del Dios eterno. Mientras los individuos se permitan mantenerse en un estado de temor constante, mientras se nieguen a sí mismos los grandes beneficios de la esperanza universal, mientras no tengan en cuenta el significado de la promesa, la misericordia de Dios es eterna, mientras continúen en la ignorancia negándose a sí mismos la dicha que exuda del ejercicio legítimo del privilegio espiritual, menosprecian el alma del hombre, sumiéndola en un sentimiento de pecado, frustración y autocondenación, lo cual es obra de los príncipes de las tinieblas, pero siempre es el propósito de los hijos del cielo, de los maestros ascendidos y de los seres cósmicos, elevar esa nobleza suprema que es tanto el tejido como el contenido del alma, a tal prominencia en la vida del hombre que pueda oír la palabra dominante del Dios eterno en tonos resonantes. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. El hombre debe entrar en un pacto de confianza universal, basado en su propio compromiso interior con la gracia de Dios, que no le prohibirá ejercer el poder de la palabra viva para emular a los maestros, para emular al Hijo unigénito del Padre, para emular al Espíritu de consuelo y de verdad, y cuando lo haga, encontrará abriéndose en su conciencia un nuevo método de limpiar su alma por el poder del Espíritu Santo. Entonces llegará a comprender el significado de la declaración hecha con respecto al Abraham de antaño, de que la fe de Abraham le fue imputada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y así es, no por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, que el hombre logra la hazaña alquímica de transmutar los metales básicos de la conciencia humana en el oro de la iluminación crística. La fuerza y el poder humanos nunca podrán transformar las tinieblas del hombre en luz, ni liberar a la humanidad del sentimiento de lucha que le impide reconocer el potencial que Dios le ha dado y que reside en el dominio de sí mismo. Los logros victoriosos del Maestro Jesús, junto con las obras mayores que prometió que harían los discípulos de Cristo, porque yo voy a mi Padre, siguen siendo en esta época, como en épocas pasadas, un fiat de la libertad universal. Así, las obras de los alquimistas del Espíritu invitan a las almas de los hombres a abandonar sus actitudes de autocondena, autocompasión, autonegación, autoindulgencia y reacción exagerada ante los errores del pasado. Porque cuando los hombres aprendan a perdonar y olvidar sus propios errores, sus corazones se regocijarán en la aceptación de la palabra de lo alto. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Reconociendo entonces que el potencial de cada hombre descansa en su inmersión en la gran corriente insonora de energía luz viviente del corazón del Cristo universal, decimos que el poder del Espíritu Santo, en mundos sin fin, ejerza sus poderosas presiones cósmicas sobre el alma del aspirante a alquimista hasta que emerja del horno ardiente flexible, blanqueado y puro en la voluntad de obedecer el fiat del Señor para crear, primero un corazón limpio, y luego renovar en sí mismo un espíritu recto. Dios es un espíritu, y como supremo alquimista que tiene el poder de obrar el cambio en el universo, es capaz de transmitir su pasión por la libertad al alma de cualquier hombre que la acepte. Suya es la pasión que produce en el hombre el milagro del desenvolvimiento a través del sentido de lo real. Suya es la pasión que expulsará del templo a los cambistas y negociantes que literalmente venderían las almas de los hombres en los mercados del mundo. Nos interesa crear en el estudiante de alquimia una presencia consciente del poder del espíritu para transmitir el efecto transmutativo del alquimista universal a las vidas y seres de la humanidad encarnada. Es a través de esta consciente presencia que se exaltarán de una manera que nunca antes han experimentado,
porque por fin habrán reconocido que dentro de sí mismos yace literalmente enterrada la semilla clave cósmica del potencial universal. Resucitar, pues, el espíritu del alquimista cósmico significa que debemos buscar antes de encontrar, que debemos llamar antes de que se abra la puerta. Debemos, en el ritual de la verdadera fe, contentarnos con entregarnos a aquel que es capaz de guardar y salvar hasta lo último, para aquellos que creen en sus múltiples propósitos. Estos están centralizados en el único propósito de desplegar la conciencia de la piedra que los constructores han rechazado, del Cristo que es la cabeza de todo hombre. En el concepto de la vida abundante se encuentra el principio de la conciencia de Dios en expansión, en la que cualquier hombre puede beber sin privar a su hermano de un ápice de su herencia. No hay necesidad, pues, de que los celos o el sentido de lucha funcionen en la vida de los verdaderos alquimistas. Y sabios son aquellos que se someterán a las presiones de la ley divina, que tratarán de purgarse de todos los hábitos impuros procedentes de la densidad mortal, de la duda y del miedo, que son la causa fundamental de que el hombre no cumpla su destino. Aquellos que se atrevan a someterse a la voluntad de Dios llegarán al lugar donde sus almas podrán por fin acoger, cara a cara, al espíritu vencedor que hace posible la transferencia de la conciencia del gran alquimista a la conciencia del alquimista menor. A través de esta transferencia, la esperanza se amplifica en el microcosmos del yo y se contempla el milagro de la crisálida emergente. Entonces el alma, alimentándose del verbo vivo que palpita en su interior, comprende por fin su razón de ser en el fiat de la luz. Crea. Incumbe a cada vida, pues, crear según los modelos hechos en los cielos. El que puede producir el milagro de estos modelos en su vida, también es capaz de que se le añadan todas las cosas, porque al buscar primero el reino de los cielos, la tierra misma se somete a su dominio. En esta serie sobre alquimia a nivel intermedio, estoy, en nombre de Dios Todopoderoso, creando en la conciencia de los discípulos que se aplican a este estudio, un espíritu de comunión interior. A través de este espíritu, un foco de mi propia llama, el Dios Altísimo y la jerarquía de la luz enfocarán, por el poder del amor universal, un clima dentro de la conciencia del estudiante que le permitirá obtener el lugar que le corresponde en el esquema divino. Entonces el reino florecerá, y los hombres percibirán que ya no necesitan seguir en la lucha, o buscar por medios violentos, obtener lo que Dios está siempre dispuesto a darles. El miedo persistente en los mundos de los hombres pertenece a la oscuridad, mientras que la fe, la esperanza y la caridad son los grandes portadores trinos de luz que exaltan la realidad y conducen a los hombres hacia la gran luz. Listos para la acción. Sigo siendo el caballero comandante. Saint-Germain. Capítulo 2. Alquimia práctica. La historia de la devoción del hombre a la causa de la libertad nunca podrá ser escrita ni para el planeta ni para el individuo. Por lo tanto, el hombre nunca conocerá mediante el estudio externo la verdadera historia de la libertad. Sin embargo, a través del alcance del Espíritu de Dios en el hombre y su maravillosa sintonía con el centro de intercambio de información para cada parte de la vida, puede entrar en los registros akáshicos de esos momentos solemnes en las vidas de otros hombres y así percibir cómo obtuvieron su victoria. Del mismo modo que el alquimista se basa en los descubrimientos de sus predecesores, existe un maestro interior dentro de cada corazón que tutela al yo exterior, sometiéndolo cuando es necesario y guiando los fuegos de la mente en su búsqueda de las hebras, a menudo invisibles, de la realidad. Cuando al tema de la creación se le da más que una consideración ordinaria, el hombre comienza a darse cuenta de que su destino yace como un regalo en sus propias manos. Siempre ha mirado a Dios en busca de ayuda, y Dios siempre ha mirado al hombre para transmitirle todo buen don y todo el apoyo que el hombre pudiera razonablemente recibir y reconocer.
Desgraciadamente, incluso en aquellos periodos de sus meditaciones más avanzadas, la humanidad rara vez ha vislumbrado el necesario modelo cósmico de lo que es y de lo que será. Los secretos de la alquimia se encuentran siempre en el dominio de la creación. Si el hombre no tiene el poder de crear, no es verdaderamente libre. Por lo tanto, la corriente de energía que Dios le está dando en incesante descenso debe ser canalizada necesariamente en matrices de deseo creativo, modeladas según la voluntad divina. Pero cuando están mal calificadas, estas energías forman los eslabones de la cadena que lo ata. Nuestro primer paso, entonces, es abortar y transmutar la sustancia negativamente calificada en el mundo de todo aspirante a alquimista. El poder de la llama violeta transmutadora, como agente del Espíritu Santo, puede ser invocado desde Dios para la purificación del mundo del hombre. Sin embargo, hay que señalar que este poder rara vez se reconoce hasta que el alquimista ha invocado la llama durante un periodo considerable de tiempo. Pero, practique lo que practique, su uso de la llama no será suficiente para transformar su mundo, a menos que se mantenga la actitud científica correcta. El alquimista que insiste en exaltar su propia voluntad y ego humanos en contradicción con la voluntad y el ego divinos, no puede recibir los grandes dones que el Espíritu trata de transmitir. Sé que muchas personas se resisten a abandonarse completamente en las manos de Dios. Están dispuestas a recorrer una parte del camino y avanzan con cautela cuando la voluntad superior parece halagar la suya. Pero como no han soltado la voluntad humana, al final descubren que sus esfuerzos no son recompensados. El hombre no puede negociar con Dios. Sin embargo, el cosmos está mucho más dispuesto a dar todo don bueno y perfecto al hombre de lo que el hombre está dispuesto a recibirlo. El problema, por tanto, no reside en el océano lleno de perlas, sino en el propio buceador, que debe estar dispuesto a reconocer la presencia de los tesoros del cielo en las profundidades cósmicas. Tesoros que el cielo pretende que el hombre no solo descubra, sino que también posea. Por actitudes incorrectas, los hombres se han mantenido alejados del reino de los cielos. Por medio de la magia, y desgraciadamente, incluso de la brujería, han intentado ganar para sí lo que solo podrían obtener de forma permanente sometiéndose voluntariamente a la voluntad de Dios, a sus designios y propósitos. ¿Hasta cuándo se engañarán los hombres a sí mismos? ¿Hasta cuándo se impedirán a sí mismos, por sus temores, rendirse a los propósitos vivos de Dios? Es como si no entregaran su dinero a los vendedores de las tiendas hasta tener en la mano la compra prevista. No hay regateo con Dios ni con el cosmos. El cosmos está siempre dispuesto a transmitir al hombre los más elevados y mejores dones, pero para recibirlos, el hombre debe cambiar de actitud. Aquellos que son educados en el conocimiento del mundo pueden creer en sus corazones que han encontrado a través de la búsqueda académica la clave para el gobierno de los sentidos y para ganar la entrada en los reinos del espíritu. Nosotros decimos, no es así, porque ni por el intelecto ni por la justicia propia obtendrán los hombres los dones más elevados. Estos dones vendrán como el desenvolvimiento natural del alma, que se somete a la gracia de Dios, y comprende que, habiéndolo hecho, puede esperar legítimamente que la revelación divina se manifieste en su interior. Y cuando esa revelación se manifieste, será recibida dentro del círculo sagrado de la justicia y la razón, una justicia que no haga agravio a su prójimo, que no busque el mal para nadie, y una razón que comprenda que los mejores dones del espíritu se relacionan con el ámbito de lo práctico. La practicidad de Dios no debe emplearse como arma para destruir las bellezas místicas del espíritu. Por el contrario, debe utilizarse para atraer el misterio divino al punto focal de la manifestación individual. Como la carne surgió y fue animada por el espíritu, así la practicidad debe surgir y ser animada por los propósitos creativos de Dios. Entonces Dios tomará al hombre de la mano
y lo conducirá a través del reino del orden perfecto hasta un lugar donde el hombre percibirá que el mundo y todas las cosas que hay en él fueron creados originalmente según un modelo cósmico perfecto. Aquí se le mostrará que cada individuo estaba destinado a manifestar una faceta específica de la intención divina y que cada faceta del gran diseño fue creada para complementarse mutuamente y producir así la belleza milagrosa de un reino eterno, en mundos sin fin. ¿Cómo pueden imaginar los hombres que la mente que creó el cosmos en todas sus partes maravillosas, el universo, las estrellas, los soles, los reinos espirituales, carecería tanto de previsión como para no proporcionar una vía de retorno a quienes pudieran desviarse del plan cósmico? ¿Acaso su sentido práctico no otorgó al hombre la plenitud de la transmisión divina expresada en el mandato, «Dominad la tierra»? El hombre, pues, fue y es una manifestación práctica de Dios, que aprende a dominar su entorno mediante la sabiduría cósmica, unida a su propia inteligencia natural. Hemos visto, sin embargo, que el hombre se desanima cuando se da cuenta de que, aunque ha ejercitado sus facultades mentales hasta el punto de que su mente está literalmente atiborrada de un conocimiento enciclopédico del mundo, está mentalmente atado de músculos y es impotente para tomar dominio sobre sus asuntos personales, mucho menos sobre la tierra, porque está espiritualmente anémico. Ahora bien, ese desaliento es el resultado de la incapacidad del individuo para reconocer el hecho de que en realidad es una parte monádica de Dios. No sabe, porque no se le ha dicho, que en su silenciosa unión eterna con la mente de Dios, está atado a un ordenador gigante. A través de este ordenador, todo el conocimiento está inmediatamente disponible por transmisión espiritual para aquellos que lo utilicen para hacer la voluntad de Dios. Pero los límites de la morada del hombre, incluyendo los límites de sus sondeos mentales que están prescritos por la ley cósmica, hacen que esta sabiduría sea retenida de aquella parte del universo que todavía no está preparada para asumir su papel en la toma de dominio sobre la tierra y en hacerse funcional con los poderes del Cristo universal. La clave, entonces, para la práctica de la alquimia espiritual avanzada, reside en la comprensión por parte del alquimista de los propósitos de la hermandad, y en su unión consciente con aquellos que están comprometidos de palabra y obra con el cumplimiento de esos propósitos. Pocos se dan cuenta los hombres, cuando comienzan a estudiar alquimia, de cuán profundamente ella se involucrará en ellos, y cuán profundamente ellos se involucrarán con ella. Porque a menos que haya una inmersión del yo en el mar de la sabiduría y el propósito universales, el alma no puede ser saturada, la esponja no puede ser mojada, y la energía tan necesaria para la transmutación no puede ser evocada. Si parece que estoy liberando los secretos de las eras lentamente en las mentes de los apresurados y acosados estudiantes que quisieran superar todas las cosas en un momento, permítanme decirles que hoy están recibiendo de los retiros de la hermandad más información que la que nosotros mismos recibimos en el pasado, cuando emprendíamos nuestro propio noviciado. Tened pues paciencia y poseed vuestras almas, pero sed diligentes en el estudio de los diversos aspectos del ser, que de vez en cuando se os señalarán, a veces de las fuentes más inesperadas. Estad preparados para encontrar en el regalo más pequeño un intrincado tesoro que, como una pieza en un gran rompecabezas, puede no parecer relevante a primera vista. Una vez más, ten paciencia. Porque el tiempo, al marchar, revela patrones eternos. Por lo tanto, declinar la búsqueda o rechazar los medios de estudio cósmico que hacen posible la búsqueda es un error de primera magnitud. Que todos los que están recibiendo esta forma de instrucción se regocijen y se alegren, viendo en la propia oportunidad de autoestudio la necesidad de prestar el servicio a los hermanos, de familiarizar a otros con la enseñanza. Así,
poniendo el don de la vida a disposición de las almas receptivas. El cielo responderá y dará un don mayor a las almas de vosotros que habéis demostrado que estáis dispuestos a trabajar y a esperar. La perfección está próxima, y es la perfección de un maestro masón, un constructor que, al idealizar la perfección en el universo, no tiene otra alternativa que idealizarla en sí mismo. Este es el constructor que ve la necesidad de limpiar los cimientos mismos de los residuos en su mundo, de someterse al lavado del agua por la palabra y a la limpieza del fuego sagrado. Este es el constructor que ve la necesidad de saber cuáles son las herramientas del aspirante y cómo estas herramientas pueden ser empleadas al servicio de sí mismo, al servicio de la humanidad y, en última instancia, al servicio de Dios. Reiteremos, pues, para todos, que la vida no es tan simple como los hombres han soñado, pero es un esquema tan vasto y alto que literalmente nos envuelve a todos, hombres y dioses y maestros también. Partes de la vida que no ves ahora mismo, pero un día lo harás. Si tan solo aprendes a escuchar y a estar quieto, sabiendo que yo soy Dios en tu interior. Para su gloria vivo. Saint-Germain. Capítulo 3. Alianza espiritual. Poco se da cuenta el alquimista principiante de la necesidad de una alianza espiritual. Si los hombres critican la aparición de aspectos opuestos al esfuerzo religioso, tales como las luchas entre los hermanos, sus actitudes impías, sus críticas, condenas y juicios de unos a otros, que se den cuenta de que lo que está abajo no es el producto de lo que está arriba, sino que sigue siendo una parte de la creación humana que no es parte real de Dios. Es a la auténtica hermandad espiritual, entonces, a la que dirigiríamos tu atención, porque el alquimista que solo busca su propio desarrollo, nunca puede manifestar nada que no sea un potencial relativamente débil. Aquellos que se alían con la hermandad de la luz, están utilizando el poder funcional del gran alquimista, no como un poderoso océano vertiéndose a través de una estrecha entrada, sino como el gran océano rugiendo hacia la perfección de sí mismo. Así, en todo verdadero esfuerzo, la mano, consciente de la cabeza, bendice los pies que marchan en progreso hacia una meta señalada. La libertad, entonces, es un nombre y un juego, pero las apuestas son muy altas. El gran alquimista exige obediencia absoluta de cada adepto y de todos los que quieran practicar el juego del devenir victorioso. El hombre es una criatura limitada. Está limitado por las malas alianzas que ha formado, a menudo en la perdición de la ignorancia. Por lo tanto, debemos empezar por poner al ser humano literalmente desnudo y patas arriba. Debemos desentrañar los pequeños trucos que ha empleado el pequeño yo para mantener su propia soberanía sobre las vidas de los demás, ya que es el sentido de la lucha lo que realmente ha creado conflicto en las vidas de incontables millones de personas. Pero cuando se despojen de ese sentido, cuando perciban que el universo es un armonioso trabajo conjunto de la luz sirviendo a la luz, se apresurarán a ocuparse de la tarea del Padre, de transmutar la mortaja que cubre la tierra, la mortaja que está compuesta de los elementos de la propia locura de la humanidad y de patrones emocionales destructivos. El fuego sagrado ha sido distorsionado por el mal uso del sexo, y la música sagrada ha sido abortada por la introducción de ritmos astrales y de vudú. Las nuevas moralidades de la gente deben ser vistas por lo que son. Simplemente los viejos y sórdidos rituales de Sodoma y Gomorra volviendo de nuevo. A los niños se les enseña a rendir homenaje a personalidades, y así siguen a ídolos de la música de masas, quienes a su vez son víctimas de los demonios de las tinieblas. Los ruidos brutales de estos flautistas de Hamelin sacuden la fina sensibilidad del alma y destruyen la maquinaria electrónica interior que permitiría a los jóvenes sintonizar con el Espíritu de Dios y descifrar el lenguaje de los ángeles. Su juego ahora es atraer a la juventud hacia un espíritu de rebelión,
antes de que tengan la oportunidad de desarrollar una comprensión correcta de la vida y de su destino como herederos de Dios. Pero no puedo decir honestamente que sus mayores hayan sobresalido en virtud, ni encuentro que el poder del ejemplo se haya extendido por el mundo como debiera. El antiguo proverbio, instruye al niño en el camino que debe seguir, para que cuando sea adulto no se aparte de él, ha perdido su expresión en muchas generaciones. Sin embargo, no debemos destruir los cimientos de la esperanza en el mundo, porque aunque ha habido fracasos, también ha habido numerosos éxitos, muchos de ellos sin crónica escrita en los anales de la raza. Y aunque condenamos, y con razón, la creciente falta de moralidad de la humanidad, su espíritu licencioso y su lucha por la expresión del ego, y aunque condenamos el derrocamiento violento e indiscriminado de las instituciones y normas defendidas durante mucho tiempo por la hermandad como directrices para la resolución de los desequilibrios kármicos, también aceptamos que una enorme cantidad de la energía de Dios ha sido mal calificada en esta época y en épocas pasadas. Por lo tanto, las tendencias hacia la descalificación deben ser desafiadas al mismo tiempo que están siendo consideradas como factores kármicos por aquellos que están decididos a anular la densidad del hombre y traer a la manifestación el reino de Dios largamente esperado. ¿Han fracasado los hombres en el pasado? Entonces el registro de ese fracaso es un imán que los atrae hacia abajo, y deben encenderse fuertes fuerzas que contrarresten eso. El poder del cielo debe ser reconducido, y los hombres deben volverse de las tinieblas hacia la luz. Existe, pues, un propósito para la alquimia espiritual, pero antes de profundizar en ella lo suficiente como para permitirte extraer mayores medidas de energía cósmica y aprender a calificar correctamente esta energía, debo mostrar la relevancia de este estudio para la época actual. Las energías destructivas que se vertieron a través de los Beatles y penetraron en las mentes subconscientes de la juventud, populares como fueron en el mundo de la forma, están abriéndose camino gradualmente hacia la superficie, revelando sus verdaderos colores y orígenes satánicos. Estas emanaciones impías han arrastrado a muchas almas jóvenes a la creencia errónea de que el consumo de drogas, la práctica de la brujería y el sexo ilícito pueden liberarles de todas las limitaciones impuestas. Por el contrario, estas indulgencias los han mantenido en la esclavitud de las legiones de la oscuridad. ¿No sería entonces de mayor valor y virtud si se permitiera que el renaciente poder de la regeneración surgiera a través de muchos corazones como un gran flujo cósmico? El movimiento hacia adelante de este flujo es capaz de engendrar en los hombres un espíritu de aceptación voluntaria de la belleza cósmica, que a su vez hace florecer la esperanza en la juventud. Esperanza de una mayor medida de satisfacción interior. Esperanza de una mayor medida de sintonía con las realidades del universo, porque las mareas de la realidad fluyen continuamente a través del cosmos, tanto si el hombre es consciente de ellas como si no. Las certezas de la vida son a menudo desconocidas por los jóvenes de corazón que, mientras son llevados por la marea de los acontecimientos humanos, rara vez son capaces de rodear esos acontecimientos con una relevancia que daría mayor sentido a sus vidas. Por lo tanto, aconsejo a todos mis amados estudiantes que eviten el mal y la oscuridad que ingresa en el campo de fuerza de los 4 cuerpos inferiores cuando vuestra atención es atraída hacia la música de moda. Aconsejo a todos los que verdaderamente quieran ser alquimistas del espíritu que busquen la música clásica de los más grandes compositores del mundo, de Beethoven, Bach, Chopin, Haydn, Handel, Wagner, Liszt, Mozart, Mendelssohn, Mahler y muchos otros que han sido comisionados por la hermandad para producir música proveniente de las altas esferas. Aconsejo a todos que aprendan a buscar en la meditación esos picos de elevación cósmica que les permitirán comprender e interpretar el lenguaje de los ángeles.
Aconsejo a todos que se tomen el tiempo necesario para aprender lo que es real y para desarrollar pasiones de amor genuino hacia la humanidad. Pero que estas pasiones no tomen la forma de mera devoción a los esfuerzos comunales o a la elevación de un segmento de la vida a un estado más avanzado de desarrollo económico. Más bien, que tomen la forma de elevar a los hombres a nuevos niveles de apreciación espiritual, de su propio potencial divino como hijos de Dios. Solo mediante esta forma de devoción sus corazones, tocados por las manos del Creador infinito, se impregnarán de tal realidad y amor, que se moverán con precisión para ejecutar la voluntad divina. Así, los hombres contemplarán las obras de una providencia que durante tanto tiempo ha anhelado encontrar una mayor expresión en los asuntos mortales, para que esos asuntos puedan ser verdaderamente guiados por el poder de la vida desde lo alto. Entonces, la libertad vivirá en las vidas humanas. Solo entonces, la libertad en el honor elevará a los hombres a un estado en el que puedan invocar, por el poder creador del espíritu, una edad de oro que trascenderá la edad de Pericles y cualquier otra edad de oro que la tierra haya conocido jamás. Esto ocurrirá mediante el establecimiento de una fuente viva y llameante de poder, sabiduría y amor. Esa fuente inundará las almas de los hombres y empapará sus vestiduras con tanta esencia de libertad que percibirán la alquimia espiritual como el medio para todo fin cósmico. Y la gloria de la llama triple, que ahora satura sus conciencias con un fulgor ardiente, evocará una respuesta igual en el corazón mismo de Dios. El vínculo así establecido entre la tierra y el cielo elevará esta llama ardiente, cual estrella, a una posición de mayor brillo que la estrella de Oriente, que anunció la llegada del Maestro Jesús hace 2000 años. Pues esta luz significará la victoria de la conciencia crística, no solo en un Hijo de Dios, sino también en toda la humanidad. Yo soy el exponente de la libertad para esta época, y al revelar estos hechos sobre la ciencia de la alquimia, no puedo contenerme de expresar estos sentimientos a propósito de las luchas de los tiempos. ¿Están los hombres llenos de idealismo? Que dirijan ese idealismo hacia la luz, donde las ideas divinas brotan de una fuente central de llama viva. Que allí todos enciendan y reenciendan las antorchas del ser, y que los fuegos de sus mentes se saturen con la nueva esperanza de una nueva era nacida del espíritu. La vida nunca estuvo destinada a ser un pozo negro de derrota, sino un pilar de victoria cuya corona de laurel habla de una abundancia viva. Floreciendo dentro del alma, esa abundancia se extiende fuera de la solitaria habitación del yo, hacia el dominio más amplio del universo. La conciencia de los maestros ascendidos es un poder vital que ayudará al estudiante devoto a realizar una actividad más que ordinaria de auténtico servicio y renovación. Porque estamos en la misión del Padre de renovar la conciencia de los hombres, no aplicando viejos remiendos sobre viejos remiendos, sino renovando todo el ropaje de la conciencia, al prepararnos, pues, para hacer que el aspirante a alquimista espiritual sea más eficaz en el cumplimiento de la voluntad del Padre y en el realce del valor de la libertad, digamos a cada hombre: el Señor es tu pastor. Nada os faltará, si tan solo comprendéis que Él anhela guiaros correctamente, si tan solo comprendéis que mientras el mal no tiene existencia real, su velo de sombra ha sido el medio a través de los siglos para atar al hombre a la tierra. Y verás que cortando los lazos del mal y reconociendo el poder del bien, ya no colarás un mosquito y tragarás un camello, sino que entrarás directamente en la ciudad de Dios, en la conciencia que trasciende el mundo y sus ofrecimientos, al reconocer los dones espirituales que yacen como un regalo en tu mano. El hombre es el alquimista divino en forma física. En su mano derecha late el don de la vida. Es la pulsación del esfuerzo cósmico. Sin reconocer el don, el hombre se desvanece como un vapor sobre el cristal. Al reconocerlo, el aliento cósmico fortalece la manifestación del ser,
hasta que la muerte es tragada en la victoria, y la vida se levanta trascendente y espléndida a ojos de todos. Avanzamos progresivamente hacia la libertad en acción. Yo soy Saint-Germain. Capítulo 4. Penetrar en la materia. Antes de comenzar a instruir al alquimista en métodos más avanzados para producir los aparentes milagros de amor que se manifiestan ante sus ojos, tenemos el deber de hacer otras exhortaciones calculadas para prevenir la propagación del peligro por el mal uso de los poderes superiores. ¿Qué crees que revela al hombre la historia del jardín del Edén, sino su desobediencia a los mandatos divinos y su mal uso del poder sagrado? Consideraremos, pues, la solidez de la sustancia. La materia que presenta una apariencia tan dura a la vista está compuesta en realidad de las energías arremolinadas del espíritu. Cuando la mente superior examina la naturaleza del espíritu y da a conocer sus conclusiones a la mente del hombre, éste se impregna de lo que llamaremos su primera conciencia del potencial del yo para penetrar en la materia. La materia ya no es sólida, sino que cede a los dedos penetrantes de su mente y de su espíritu. Su densidad puede ser calculada y comprendida por el yo, y con la velocidad de la luz, la conciencia puede alcanzar y atravesar la sustancia densa tan fácilmente como el nadador atraviesa el agua con sus brazos en movimiento. Cuanto más consciente se hace el individuo del poder interior del yo para percibir los diversos matices de la realidad, más se magnifican sus poderes. En esta coyuntura, el hombre astuto y piadoso es consciente de la necesidad de guardar el camino de el árbol de la vida. Al contemplar la escena del mundo a su alrededor, ve una mezcla del bien y del mal, y sabe dentro de sí mismo que, en realidad, nunca se pueden mezclar los dos. Porque aunque se puedan mezclar el blanco y el negro, su combinación siempre dará lugar a un tono gris. Al tratar con el ser humano, el hombre se ha convencido a lo largo de los años de que esta mezcla de blanco y negro es la verdadera naturaleza del hombre. Es casi como si la humanidad estuviera estigmatizada e hipnotizada por el concepto de que el dado del pecado, como un dado que se lanza, es en sí mismo inmutable. Es a la destrucción de este concepto erróneo a lo que dedico esta interpretación. Mientras que las escrituras del mundo están llenas de admoniciones contra el pecado, y ciertamente el ruido y la discordia del mundo dan testimonio del infierno diabólico que puede encenderse en la conciencia del hombre, también aparecen la gracia y la misericordia, y la belleza, junto con las innumerables y magníficas cualidades de la naturaleza. ¿Cómo, pues, distinguir entre la oscuridad y la luz, cuando éstas toman forma en la conciencia mortal y se combinan en la manifestación? Hay quienes sostienen que el brillo de lo absoluto carecería de definición, sin los valores tonales que diluyen la luz pura en diversos tonos de gris e incluso de negro. Dicen que la oscuridad es necesaria como medio de contraste sobre el que puede apreciarse la luz. Me apresuro a decir que estos individuos aún no tienen el conocimiento que la ley cósmica les otorgaría. Por lo tanto, que callen hasta que sepan de qué hablan, pues no han considerado la introducción del espectro de colores y la aparición de los bellos matices pastel, que funcionan radiantemente en el mundo espiritual, sin necesitar jamás un solo matiz de gris o negro para delinear las múltiples facetas de la conciencia de Dios. El negro no es un color más, es la ausencia de luz y de las cualidades cromáticas de la vida, mientras que el blanco contiene todos los rayos del arco iris, como muestra claramente el prisma. Permítanme decir, entonces, que dentro del reino de lo absoluto, dentro de la bondad de Dios, dentro de su poder de crear, yace un esquema cromático tan deslumbrante y tan espléndido, como para literalmente propulsar la conciencia del hombre fuera del zócalo de las vicisitudes mortales. ¿Por qué entonces hombres y mujeres se demoran en las Troyas de los habitantes de las tinieblas? Yo digo que es por una ignorancia común y la desafortunada propagación de la sospecha y la duda.
Esta desconfianza de los hombres y mujeres hacia el mundo espiritual, invisible pero todopoderoso, es un fenómeno extraño, pues les hace ser tan fácilmente manipulables para darlo todo por causas sin fe. Sosteniendo que Dios no existe y exponiendo y ampliando sus dudas, nunca parecen darse cuenta de que las energías que emplean, si se dirigieran adecuadamente hacia una fe más elevada, producirían los milagros de la alquimia. Y estas manifestaciones tangibles del poder divino les convencerían totalmente de la exactitud del plan y del ideal divinos. Siempre ha sido inconcebible para muchas personas sinceras y religiosas que un hombre sucumbiera, como Fausto a Mefistófeles, y vendiera su alma a las fuerzas del nihilismo. Pero esto no es tan difícil de comprender si los hombres reconocen que es posible que la fe y la duda convivan en la conciencia del individuo. La presencia de dos fuerzas opuestas crea vacilación. Así, en los momentos de fe, los individuos son capaces de creer en los poderes milagrosos de la naturaleza y de la alquimia. Pero cuando permiten que se anclen en su conciencia proyecciones de duda sobre su propia realidad, son capaces de racionalizar su conducta egoísta. A través del hábito, los hombres utilizan las energías de Dios para extraer los elementos de la buena vida que desean. Al mismo tiempo, se complacen en impedir la manifestación del bien en la vida de los inocentes y de aquellos que pueden ser mucho más virtuosos que ellos. De ahí que advirtamos de las degradaciones de la brujería y de la magia negra. Recuerda que el objetivo de la alquimia espiritual es crear nobleza en el alma y virtud en todas partes, particularmente en el reino del yo. Pues ¿cómo podrían los hombres extender hacia otras vidas lo que no pueden manifestar en la suya propia? Aquí reside el gran error del impaciente mago negro, o del practicante de la brujería. No está dispuesto a esperar la exteriorización de su propia dedicación espiritual y la liberación del aflatus divino en la cápsula de su propia identidad, antes de ejercer sus energías en el intento de controlar el universo. Ahora bien, este capítulo es el último que escribiré en este sentido. En los sucesivos, es mi intención dar a conocer algunas claves muy interesantes a los estudiantes de la luz. Pero la ley cósmica exige que explique que la luz debe utilizarse siempre para producir la ferviente belleza de la dedicación a Dios, el amor a la humanidad y aquellas cualidades divinas que permiten al alma adherirse a los principios de la gran hermandad blanca. Cuando esto se logre, estamos seguros de que no solo tendremos unos pocos estudiantes en nuestra clase sobre la ciencia de la alquimia, o la ciencia del cambio maravilloso, como nuestros estudiantes han llegado a llamarla, sino que tendremos muchos. Y estos muchos también estarán prevenidos y preparados contra el mal uso de la energía, de modo que todos sus serios esfuerzos cooperarán con éxito en el logro del plan divino para la edad de oro que se avecina. Solo unos pocos son conscientes del enorme esfuerzo que se está realizando en los confines superiores del cosmos para ayudar a la humanidad a despertar del letargo de su largo sueño en el reino del ego humano. Ese fantástico y complejo campo de fuerza del individualismo del que si bien puede nacer un Dios, también pueden surgir monstruosas formas de discordia y confusión, al dominio del yo real que ha encerrado en su interior, a la espera de ser liberado, los mayores secretos de todos los tiempos. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del yo Dios. Las edades no han empañado el poder de aquel que ha dicho, yo soy, el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Por lo tanto, tened la seguridad de una amable respuesta a aquellos esfuerzos que se hacen en la esperanza, en la fe y en la caridad, para que los más grandes maestros funcionen en este dominio. Ser un adepto mortal, mover montañas en aras de la codicia y el engrandecimiento de la personalidad humana, es como nada. Porque el que dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura, lo dijo en serio. Ahora mismo, hoy,
Estáis en el umbral de la plenitud en vuestras vidas cuando os dais cuenta de la belleza, de la nobleza tan hábilmente expresada por Sir Galahad de antaño. Mi fuerza es como la fuerza de 10, porque mi corazón es puro. Preparémonos ahora para esa pureza que precede a la mayor manifestación alquímica. Por vuestro avance y logro, quedo atento. Saint-Germain. Capítulo 5. Fórmulas de precipitación. No lo que podría ser, sino lo que será porque el hombre visualiza, invoca y equipara con la ley universal. Alquimia. La maravillosa ciencia del cambio que satisface los deseos más profundos del corazón, ordena los asuntos del hombre y renueva la dulce pureza de su comunión original con el gran progenitor. El concepto de la multiplicación de las células apunta a la ley de la naturaleza, que provee una adición continua. Esta ley que rige la reproducción de la vida según su especie, no involucra solamente al cuerpo físico, sino también a la mente, los sentimientos y la memoria, así como al espíritu puro del hombre. La coordinación entre los 4 cuerpos inferiores y los vehículos superiores permite al hombre primero controlar su entorno y después crear. Crear sobre la condición de poder comprender y no dejarse entorpecer por las ilusiones evidentes del mundo de las apariencias, cuyo punto de referencia es el tiempo y el espacio. Ahora bien, la presencia o ausencia de ciertos factores puede alargar o acortar el tiempo de precipitación, aunque todos los demás componentes estén en orden. Por lo tanto, cuando se conocen estos factores, se pueden eliminar sistemáticamente para que el tiempo de manifestación sea menor. Los principales factores disuasorios de la precipitación deben reconocerse como 1. Falta de armonía en la dimensión de los sentimientos, 2. Sensación de soledad o abandono, y 3. Sensación de pequeñez o inseguridad y duda. A veces, la presencia de estos factores puede minimizarse con un simple acto de fe. Otras veces, puede requerir una solicitud más seria a la divinidad y un fortalecimiento de las acciones positivas que están diseñadas para eliminar por completo las influencias negativas que se manifiestan dentro y fuera del propio mundo. Puede parecer extraño a algunos de ustedes que les llame la atención sobre estos simples hechos, pero puedo decir honestamente que no son tan simples, porque los efectos de estas energías del estado de ánimo sobre la intención creativa son de consecuencias mucho mayores de lo que la humanidad está dispuesta a admitir. Al señalar la necesidad de corregir estas condiciones y hacer que el aspirante a alquimista sea consciente de la influencia que ejercen sobre su manifestación deseada, creo que estamos dando un gran paso en la dirección correcta, porque este conocimiento aplicado evitará la introducción de factores desalentadores en un momento posterior, cuando para algunos, los resultados previstos no se produzcan inmediatamente por las mismas razones que he expuesto. Esto me lleva al lugar donde quiero amplificar, al principio de mi instrucción, la necesidad de la perseverancia. Con frecuencia, la falta de perseverancia en el camino correcto ha anulado todos los frutos justo antes de que la cosecha del mundo invisible estuviera lista para entregarse a las manos y al uso del buscador. Mencionaremos ahora algunos de los grandes y vitales factores alquímicos cuyo poder positivo también debe ser considerado. El principal factor de esta lista es la fe. Esto incluye la creencia en el poder que mantiene a los electrones en movimiento vital, girando alrededor de sus centros nucleares. Este poder se asemeja a un resorte fuertemente comprimido, casi omnipotente. Es el centro de cada sistema solar y de cada átomo, cuyo flujo magnético y emanación, aunque centrado en su propio núcleo, es capaz, según la ley cósmica, de unirse a campos de energía ilimitados para producir cualquier manifestación milagrosa que se requiera en aquel momento. Cuando el individuo es capaz de convencerse a sí mismo y al universo de que su curso es el correcto. Ahora bien,
Todos hemos visto hombres que tuvieron un éxito notable en producir acciones equivocadas, simplemente porque estaban convencidos de que su curso era el correcto, aunque en realidad estaban equivocados. Esto no significa que el cosmos mismo sea proverbialmente ciego. Es simplemente indicativo de la necesidad cósmica de proteger los secretos de la creación de los ojos de los curiosos y de guardar los tesoros del cielo a través de los estrictos sistemas de iniciación desarrollados por la hermandad. Por esta misma razón salió el fiat de Dios. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, capaz de conocer el bien y el mal. Y ahora, no sea que alargue la mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Por eso el Señor Dios lo envió fuera del jardín guardián del Edén, para que labrase la tierra de donde fue tomado. La necesidad interna del universo de proteger sus secretos de los profanos puede verse en las actividades de las hordas luciferinas que, de vez en cuando durante la larga historia del planeta, han involucrado a los hijos de Dios en un mal uso del poder creativo y sagrado de la vida. Esto lo han hecho a través de perversiones psicodélicas, drogas peligrosas, su contagioso espíritu de rebelión contra el orden, que es la primera ley del cielo, y la propagación del caos, a menudo en defensa de justos ideales. Pero este tipo de idealismo siempre se ha basado en el orgullo intelectual. Se presenta como el contraplano de la mente carnal que compite con la mente divina, considerándose superior a ella. Por lo tanto, si he parecido demasiado protector en este tratado intermedio de alquimia, el cielo sabe que hay una buena razón para ello. Y ahora digo a cada uno, teniendo en cuenta la semántica de la alquimia, reconozcamos que la palabra altar significa un lugar sagrado de cambio. Aquí todo cambio es forjado por la ley de Dios. Dios es ley. Su ley no existe sin amor. Pero desgraciadamente, debido a la propia generosidad inherente a la naturaleza divina que permite que diversas funciones de la ley sean utilizadas por la humanidad en evolución, ha sido posible para el hombre separar la ley del amor. Así, los aspectos más mecánicos de la alquimia, conocidos como magia, han sido empleados a lo largo de los siglos por aquellos que han utilizado su conocimiento de las leyes de Dios para fines egoístas. Esto quedó demostrado en la corte del faraón cuando Aarón, un verdadero alquimista del espíritu, fue desafiado por los magos egipcios quienes arrojaron sus varas al suelo para que se convirtieran en serpientes. Los aspectos mecánicos de la ley se combinan a menudo con supercherías para producir fenómenos que a los ojos de Dios carecen de sentido. Una vez que un hombre ha alcanzado la posición de un verdadero adepto espiritual, ha desarrollado los poderes del amor y la sabiduría dentro del marco de la ley universal. Es inocente y sus hazañas alquímicas reflejan su desinterés. Entonces los milagros que produce son mucho menos importantes a sus propios ojos que el milagro de su unidad con su Creador. Así que ahora que nos enfrentamos al altar, el lugar consagrado a la ciencia del cambio maravilloso, debemos reconocer los dos cursos que tenemos ante nosotros. El primero es elegir un curso de acción basado en el conocimiento más elevado que se nos ha dado a conocer. Decidimos qué deseamos cambiar y decidimos por qué hay que cambiarlo. Esto da fuerza motriz a nuestro experimento alquímico. Al mismo tiempo, reconocemos las limitaciones del conocimiento del hombre y la superioridad del ser divino y de los hermanos mayores de la luz para ayudarle a elaborar su destino individual. Por lo tanto, el segundo curso de acción es ser consciente de que el cambio correcto puede producirse sin el conocimiento consciente de lo que ese cambio debería ser. Simplemente invocamos a Dios la pureza de su plan divino para el cambio correcto. En otras palabras, ordenamos en el nombre del Padre que el hombre como co-creador con Dios tiene el derecho de hacer una precipitación alquímica de los dones y gracias del Espíritu que dotarán al Hijo bendito con las cualidades del Cristo, haciéndolo así más capaz como alquimista espiritual y más integrado con el plan universal. He comprobado
que dondequiera que se emplee la segunda técnica alquímica, ella fortalece el primer curso de invocación, invocar la acción, llenando los faltantes del conocimiento del hombre, cubriendo su ignorancia con el manto de la verdadera espiritualidad. Al enfrentarnos al altar, conscientes de las realidades de Dios y del potencial para su realización en el hombre, tengamos también en cuenta a aquellos seres magistrales que ya se han asegurado la capacidad de producir cambios a voluntad. Seguramente la ayuda de aquellos que han tenido éxito en las artes alquímicas será inestimable para producir el fruto de nuestros deseos. Las invocaciones y oraciones de nuestra elección están entonces en perfecto orden. Con la conciencia de la ley, la fe en su funcionamiento impersonal y la intención decidida de que, una vez desarrollada la fórmula, la manifestación deseada debe tomar forma, procederemos a crear el cambio. Ahora bien, uno de los medios más eficaces por los que puede producirse el cambio, y esto que aquí les doy a conocer, es un secreto profundo y maravilloso que guardan muchos de los adeptos orientales y occidentales, es a través de lo que llamaré la creación de la nube. San Pablo se refirió a una nube de testigos. Me refiero a una nube de energía infinita que es algo así como el éter, tan popularizado por los científicos de hace un siglo, y que está presente en todas partes, pero no se manifiesta en ninguna, hasta que es llamada a la acción. En una primera lectura, a los que tienen una mentalidad empírica, dotados únicamente de los aspectos materiales de la ciencia y de lo que los sentidos pueden percibir, mis observaciones anteriores les parecerán una tontería. Si alguien piensa así, solo puedo sentir compasión por él o ella. No puedo ayudarles, ni la ley me obliga a disculparme, porque he demostrado este principio muchas veces con el mayor de los éxitos, y pienso que allí donde los grandes adeptos no lo utilizan conscientemente, entonces se produce automáticamente a través de su contacto con la mente superior. Pero para la mayoría de nuestros estudiantes principiantes e intermedios, será esencial que aprendan el proceso cuidadosamente para que puedan, primero crear conscientemente la nube, y luego esperar hasta que su aparición se convierta en un proceso automatizado en sus seres. Continuaré la próxima lección con esta actividad tan importante, crea con la nube. Siempre adelante. Saint-Germain. Capítulo 6. Crea con la nube. Cuán profundamente han anhelado muchos saber cómo producir un cambio constructivo, tanto en sí mismos como en el mundo. Que se den cuenta entonces de que producir el cambio es un acto creativo. La alquimia es la ciencia creadora, mediante la cual el hombre se capacita para obedecer el fiat original de Dios. Dominad la tierra. Este mandato era indicativo del plan del Padre para su Hijo, y los medios para ponerlo en práctica se descubren a medida que se aprenden los antiguos secretos de esta ciencia sagrada. Practicando los principios de la alquimia, el individuo es capaz de dejar de ser una marioneta de la voluntad de otros egos, de la voluntad de espíritus desobedientes, de las fantasías pasajeras de la época, o de los dictados de los hermanos oscuros que inducen al joven adepto a practicar la magia negra y la brujería, halagando su ego y citando a menudo las Escrituras diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan». Ahora estamos a punto de dar nuestros pasos iniciales para producir el cambio. No un cambio que engrane al hombre a la escena contemporánea, donde cada uno de sus esfuerzos está moldeado por factores ambientales, sino un cambio que lo acerque a su imagen real. Crearemos los medios para que el cambio pueda ser producido por nuestra voluntad soberana, para que podamos tomar dominio sobre la tierra, pues es aquí, en la tierra, donde estamos obligados a crear los deseos de nuestro corazón. Es, aquí y ahora, que estamos obligados a convertirnos en co-creadores con Dios, para así cumplir con la pureza de su intención.
Aunque reconozco que puede parecer que hay factores mecanicistas en la dirección científica que estoy a punto de darte, estoy seguro de que has notado las muchas salvaguardas que he insertado a lo largo de este tratado para asegurarme de que nunca tengas una opinión equivocada. Porque nadie debería asumir nunca que por un mero ritual científico o mecánico será capaz de realizar los tipos más elevados de manifestación alquímica. No es así. Porque la alquimia más elevada, el cambio más grande, es el que transforma al hombre en un Dios, en el que el Hijo se convierte en uno con el Padre, y esto nunca puede lograrse por medios mecánicos. Párate ahora ante tu altar, honrando al Dios vivo y su fiat, porque Él que es Dios, lo ha ordenado. Toma el dominio. Estás en pleno funcionamiento, pues, al hacer precisamente eso. Estás a punto de crear, y primero crearás la nube a partir del enorme poder de Dios almacenado en cada punto del espacio, esperando a ser invocado. El poder de la visión es fundamental para nuestra invocación. Por lo tanto, crearemos primero en nuestras mentes un resplandor blanco lechoso, y veremos este resplandor blanco lechoso como una acción vibratoria electrónica de luz vital, móvil e inefable. La concentración de la luz, que llamamos la densidad de la luz, es lo que hace el color blanco lechoso. Si la nube estuviera atenuada, podríamos ver a través de ella como si las escenas que nos rodean estuvieran envueltas en una niebla. Ahora, habiendo creado en nuestra mente esta forma de nube translúcida y brillante, permitimos que envuelva nuestro cuerpo físico y ocupe nuestro campo de fuerza. Por un momento nos perdemos en medio de la nube, y luego parece como si siempre hubiera estado ahí. Su atmósfera es familiar y confortable. Reconocemos que la mente tiene el poder de ampliar su círculo de influencia, pero no debemos intentar alejarnos del árbol madre del yo. Dejemos que esta nube brillante y resplandeciente tenga inicialmente unos 3 metros de diámetro alrededor de nosotros. Más tarde, tal vez, la expandamos a un diámetro de 30 metros, luego a 300 metros y aún más. En nuestras primeras meditaciones, nos concentraremos en intensificar la acción de la luz blanca en nuestras mentes. De ahí transferiremos esa acción al área de 3 metros alrededor de nuestro cuerpo. Una vez que hayamos desarrollado la sensación de que esta nube está alrededor de nuestra forma física, comprenderemos que, aunque la nube puede llegar a hacerse visible a la vista física, nuestra principal ocupación es mantener su acción vibratoria elevada a nivel puramente espiritual. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con la electrónica y el funcionamiento de un reóstato, comprenderán que con un simple giro del dial de la conciencia, podemos intensificar la acción vibratoria de la nube. En este caso, unimos más luz alrededor de cada punto central de luz. Porque nuestra nube está compuesta de muchos puntos de luz, cuyas auras se difunden y se mezclan unas con otras, haciendo que el efecto total sea el de un resplandor blanco de encaje pero altamente concentrado, una nube pura de energía cósmica. ¿Qué es esta poderosa nube que hemos creado, este campo de fuerza de energía vibrante, y por qué la creamos en primer lugar? En realidad, aunque he utilizado la palabra crear, sería más apropiado utilizar la palabra magnetizar, porque en realidad estamos magnetizando lo que ya está presente en todas partes del espacio. Estamos amplificando una acción intensa de la luz desde dentro de su propio campo de fuerza, más de lo que normalmente se manifestaría en un área determinada. De este modo, estamos recurriendo al poder divino universal para producir esta nube que primero penetra y luego santifica nuestro campo de fuerza inmediato, para que podamos tener un altar espiritual sobre el que proyectar las imágenes de la realidad que deseamos manifestar. Ten en cuenta que esta nube puede utilizarse terapéuticamente para la curación de las naciones y el alma de un planeta, o puedes usarla como plataforma para invocar, tal como hizo el Cristo en el Monte de la Transfiguración, la presencia de maestros ascendidos como el mismo amado Jesús, la Madre María,
el maestro Serapis Bey de Luxor, el Maha Chohan, el señor Maitreya, el arcángel Miguel, etc., para que te ayuden no solo en tus experimentos alquímicos, sino también en el cumplimiento de tu misión de vida. Aun cuando no sepas lo que debes producir para ti y para los demás, puedes de una manera amable e inocente pedirle a Dios que produzca, desde el gran océano de su energía luminosa, el milagro de su amor curativo, no solo en tu vida y en la de tus seres queridos, sino también en la vida de todas las personas del mundo en general. Puedes pedir que el poder de Dios y del reino de los cielos se manifieste en la tierra. Puedes pedir que nazca la edad de oro, que se acaben las luchas y todas las manifestaciones negativas y de odio. Puedes pedir que el amor domine el mundo. Si abres tu corazón a las necesidades del mundo y al amor de la Madre Divina que busca expresión a través de tu conciencia elevada, fluirán en tu mente ideas ilimitadas para el servicio universal. Pero aquí de nuevo, permíteme apresurarme a hacer sonar una nota de advertencia, especialmente para el beneficio de aquellos que han tenido una inclinación psíquica o que tienen una tendencia, como diría la humanidad, a irse por las ramas. Ten cuidado, estáis tratando con un poder creativo sagrado. Mucho cuidado. Es mejor que pidas a los maestros que interpongan sus ideas para ti, sin necesariamente definirlas o liberarlas a tu mente consciente, a que te dejes llevar fuera de los límites de la norma alquímica. Los maestros ascendidos no solo están muy centrados y bien organizados, sino que también son divinos y profundos a la enésima potencia. Por lo tanto, es esencial que tú busques hacer lo mismo. Sobre todo, cuida de no dejarte llevar por el orgullo, ni por la exaltación del yo sobre los demás. A medida que adquieras poder espiritual a través de estos periodos de meditación sobre la nube, que al principio no deben exceder de 15 minutos al día, trata de comprender que la nube creativa, una vez que sea dispersada por tu decreto al concluir tu ceremonia alquímica, continuará expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose por todo el universo, como un globo de fuego blanco translúcido, arremolinándose en esferas cada vez más amplias, para ponerse en contacto con todo lo que es real y que es realmente tuyo. La nube, como manifestación del poder de tu energía creativa, el fuego de tu espíritu, atraerá a tu mundo la conciencia misma de Dios, evocada desde los poros centrales del ser y expandiéndose bellamente como un altar de Dios. La nube santificará el espacio allí donde se expanda. Cristo fue capaz de producir los milagros registrados en los evangelios, y muchos más, porque primero había aprendido a dominar y a dar uso correcto a esta energía. Llamó Padre a la santa energía del Espíritu, y en verdad, Padre es el Espíritu para toda manifestación. El Padre es todo amor, todo conocimiento y todo poder, y hará de ti todo lo que Él es. Pero solo hemos empezado a tocar el uso correcto de su energía. Por lo tanto, a través de la lectura de este valioso material, busco desarrollar en tu conciencia una actitud apropiada que te permita funcionar, bajo la guía de tu propia presencia divina y de tu ser crístico, como un eficiente co-creador con Dios y la hermandad de la luz. Necesitamos alquimistas del espíritu, hombres y mujeres que produzcan manifestaciones alquímicas físicas, mentales, emocionales y etéricas, soldándolas todas en un acto creativo de vida abundante. Estos comprenderán por fin el significado de las palabras del Maestro. Yo soy, quien ha venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La alquimia no es un medio diabólico de producir riquezas y honores. Es una ciencia espiritual, que todo lo ama, para transmutar los metales básicos que componen la imagen sintética del hombre en el oro puro de su imagen real, y para que así pueda implementar su sabio dominio sobre la tierra. En algún momento,
El gran alquimista enseñará al aprendiz la ciencia seráfica mediante la cual el hombre producirá ese maravilloso cambio final del que nos habló Pablo. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, con la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y todos nosotros seremos transformados. Ten en cuenta que solo he tocado ligeramente esta gran energía creativa que está dentro de ti incluso ahora. En el nombre del Maestro de Maestros, en el nombre del Señor Cristo, sigo siendo su servidor y vuestro intercesor para siempre. Saint-Germain. Capítulo 7. La ciencia de la visualización. Recuerde que una vez que haya mantenido la visión de la nube y la haya entregado a su yo superior para que la sostenga, a las facultades divinas latentes en usted, su presencia divina la sostendrá durante el período requerido. Con el tiempo descubrirás que el resplandor de la nube se extenderá suavemente a través de tu cuerpo físico, y a medida que esto ocurra, se producirá una agudización de la mente y un nuevo sentido de conciencia de toda la vida en todas partes. Al realizar este ritual ejercicio de crear la nube a través de la sintonización con el poder creativo del universo, convirtiéndote así en un co-creador con Dios, obtendrás un sentimiento de desapego del mundo como si fueras un mero observador de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Esto ocurrirá cuando te permitas fluir automáticamente hacia el gran poder creativo del macrocosmos. Esta experiencia en el fluir, por la cual la conciencia menor del hombre fluye hacia la conciencia mayor de Dios, es lo que se conoce como subir a la montaña. Se llama experiencia de subir a la montaña porque a través de ella el hombre descubre la cumbre de su ser, el lugar donde el yo inferior se une con el yo superior, y la materia y el espíritu se funden. Por lo tanto, a lo largo de este ritual tu conciencia debe mantenerse pura, cargada de amor, consciente del infinito potencial de la mente cósmica de Dios, y completamente identificada con todos los momentums constructivos. Si hay una introducción de odio, o incluso una leve aversión hacia alguien, o un intento de interferir con el flujo cósmico del plan infinito, a través de cualquier parte de la vida, tal actividad creará, por supuesto, una situación kármica que resultará de lo más desafortunada para el individuo que permita que sus energías se comprometan de ese modo. Aquellos que han utilizado irresponsablemente técnicas alquímicas, ya sea por ignorancia o con la intención de causar daño a otras corrientes de vida, de hecho se han causado un gran daño a sí mismos. Otros que albergan sentimientos de crítica, celos e irritación respecto a las acciones y logros de amigos o enemigos, pueden crear tanto daño como aquellos cuya malicia es intencionada. El chisme en sí es una de las formas más mortíferas de magia negra y puede provocar la muerte física de sus víctimas. Teniendo en cuenta que todo daño acaba volviendo a quien lo envía, ¿no sería bueno que todos los verdaderos alquimistas hicieran voto de inocuidad, reconociendo al mismo tiempo que la defensa de la verdad y la libertad a veces exige elegir entre el menor de los males? Insto, pues, a que todos comprendan la necesidad de imantar el gran diseño de Dios para todas las partes de la vida. Naturalmente, no se puede esperar que todo el mundo simpatice con tus objetivos. Después de todo, en la gran escalera de las almas que ascienden progresivamente, esperemos que hacia la luz del propósito, hay muchos niveles de logro. Nadie debe condenar a los de menor comprensión, ni hacer nada que no sea emular a los de mayor comprensión. Sobre todo, no sientas celos de aquellos que puedan tener más éxito que tú en su aplicación de la ciencia de la alquimia intermedia. Recuerda que es la práctica la que perfecciona, que es el motivo el que transfigura el diseño, que es la belleza la que traspasa el alma. De este modo, los amorosos propósitos de Dios fructifican en el hombre tal y como Él originalmente pretendía que lo hicieran, ya que el jardín del Edén
era un lugar donde la belleza de la comunión con el Señor y la comprensión de sus leyes podían ser impartidas al hombre. Estaba destinado a ser la escuela más hermosa de todo el mundo, donde los sueños de Dios pudieran fluir a través de las ramas de los altos árboles, donde las nubes ondulantes de la mañana, del mediodía, de la tarde fueran resaltadas por el brillo sagrado del sol luminoso, una luz para alumbrar el día. No te lamentes, pues la escuela edénica se restablecerá en esta era para cumplir el plan del paraíso antes de que se manifieste la edad de oro, y reaparecerá cuando suficientes alquimistas del espíritu se unan en el objetivo común de dar testimonio de la verdad. Centremos ahora nuestra atención en la ciencia de la visualización, pues sin ella, nada aparecerá. Encontrarás esta ciencia ilustrada en la historia de Jacob, que utilizó la alquimia para aumentar el número de su ganado. La visualización es importante para el alquimista, porque es la superposición de su visualización sobre la nube creativa, lo que realmente produce el milagro de la manifestación alquímica. Por ejemplo, si deseas una apariencia más joven, debes visualizarte a ti mismo experimentando precisamente eso. Si deseas más vitalidad, debes visualizarte teniendo ya esa vitalidad. Tus músculos ondulando con la energía de Dios, tu mente rebosando de ideas vitales, hormigueando corrientes de vida, luz y amor. Debes sentir y saber que las energías de Dios fluyen a través de las puntas de los dedos de tus manos y pies, emanando al espacio el resplandor de la salud abundante y un semblante transfigurador. A medida que procedas con este ejercicio, se producirá, sin esfuerzo adicional de tu parte, un efecto beneficioso sobre aquellos con quienes contactes. Pero debes tener mucho cuidado de no buscar reconocimiento por este servicio. De lo contrario, como está escrito en el libro de la vida, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Sé que sonreiréis cuando os diga que sabemos de algunos alumnos que, cuando se les da este material, pueden entusiasmarse tanto con él, que dirán a los que no están informados de sus esfuerzos por ser más piadosos: ¿sentís algo cuando yo estoy cerca? Y, por supuesto, esto arruinará todo el efecto de cualquier virtud que puedan haber desarrollado durante su estudio. Llamar la atención sobre los propios logros produce una concentración de energía hacia la personalidad y la aleja del alma, que es por donde proviene el resplandor de la fuente, mientras que las cualidades divinas inherentes al alma son como una sustancia radioactiva incrustada en ella y que la compone. La nube radiante es el altar alquímico del alma, que hace posible su expansión, como en el universo en expansión, desde los fuegos de su propio sol central hacia el espacio. Algunos pueden preguntar: ¿cómo podemos producir milagros que afecten a otros sin tomar la energía que les pertenece o sin privarles de la oportunidad de producir sus propios cambios maravillosos? Estos parecen ser de la opinión de que los fuegos de Dios tienen una tasa de decaimiento y que en algún momento, en algún lugar, estos fuegos llegarán a su fin o se apagarán por sí mismos. Permítanme apresurarme a asegurarles que, aunque todos los soles del universo físico cayeran como cenizas ardientes en el sol central, y el sol central por la ley de Dios se disolviera en su manifestación física, los fuegos del alma de Dios nunca se quemarían. Son inmutables, infinitos y eternos. No temas, pues, que estés consumiendo las energías de Dios, o que estés tomando esa energía que podría ser utilizada más provechosamente por otro. Cuando se pronunció el fiat, crea, fue la señal del don de la libertad de Dios al hombre. Por lo tanto, el hombre debe ser libre para crear. Más aún, debe ser libre para crear sin condenación. Para asegurar su libertad frente a los pensamientos de otros, las matrices de su mente deben volverse receptivas a los pensamientos de Dios y fortificarse con ellos. Y debe haber espacios en el tiempo del día en los que, aparte de la creación de la nube, el alquimista sintonice con la mente de Dios y beba la fragancia de su ser.
La verdadera alquimia acerca al hombre a Dios y a su Cristo interno, y le permite cumplir los antiguos fiats. Hombre, conócete a ti mismo, crea, y toma el dominio. Los beneficios de la comunión del hombre con toda la vida a través de la ciencia sagrada pueden extenderse y se extenderán por toda la tierra. Estos beneficios pueden ejercer y ejercerán la presión de las técnicas superiores del cielo sobre el mundo de abajo. ¿No habéis leído? No os olvidéis de dar hospitalidad al desconocido, porque por ella algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Deja pues que los hombres te ayuden como ángeles sin saberlo. No ensucies tus resultados alquímicos imponiendo las escorias de la personalidad humana a ningún hombre. Más bien continúa en la fe gozosa de que Dios expandirá y expandirá y expandirá el dominio de ti mismo en luz y amor ilimitados. Uno de los puntos más importantes que debes comprender en la ciencia de la alquimia intermedia es que, aunque solo estás comenzando tu entrenamiento, esta no es la única oportunidad que tendrás de utilizar estas leyes, pues podrás utilizarlas no solo todos los días de esta vida, sino que, si no logras tu ascensión al final de esta encarnación, descubrirás que mientras vivas en esta tierra, la ciencia de la alquimia de Dios te ayudará a ser cambiado, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Debes comprender que no hay nada contrario a su ley en el uso correcto de la alquimia, pues la verdadera alquimia es el cambio de gloria en gloria por su Espíritu. Sé que algunos de los que están leyendo este curso pueden no haberse considerado religiosos al principio. Tal vez las funciones previstas de los saboteadores, los hermanos oscuros, de arruinar los propósitos de la religión, arruinando las vidas de aquellos que profesan seguir la religión, pueden haber corroído su aceptación de las leyes del cosmos. Pero creo que algunos de vosotros ya habéis empezado a experimentar profundos resultados en vuestras vidas mediante la práctica de los rituales que os he dado, y estoy seguro de que aquellos de ustedes que no lo han hecho, comenzarán a hacerlo a medida que su fe aumente y a medida que contrarresten todos sus aspectos negativos con la estimulante sensación de que pueden cambiar su mundo y de que pueden hacer de su vida lo que Dios quiere que sea, y lo que ustedes, en lo más profundo de su ser, también desean que sea, porque puedes encontrar el éxito en todo lo que haces. Y ese éxito no tiene por qué limitarse al aspecto espiritual de la vida, sino que también puede incluir el material. El Señor ha dicho: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Por lo tanto, no temáis pedir para que recibáis de las cosas terrenales lo que necesitáis, así como habéis buscado primero lo celestial. Recordad la historia de nuestro Señor que cuando cabalgaba hacia Jerusalén, dijo a 2 de sus discípulos que fueran a cierta aldea, donde encontrarían un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se había sentado. Se les ordenó que fueran a buscar el pollino de un asno, y que dijeran a los que pudieran interrogarles: «El Señor tiene necesidad de él». ¿Desarrollarán este sentido de saber que Dios suplirá lo que necesiten? Oh, construyan y construyan, hermanos de la luz. Construid, hermanas de la luz, porque Dios os necesita. El reino os necesita. Amorosamente, yo soy Saint-Germain. Capítulo 8. ¿Qué puede significar la alquimia para un mundo en decadencia? La luna rige el lado nocturno de la vida y es la luz menor, la luz reflectante de la energía solar de Dios. En su estado reflector, ejerce un enorme control sobre las mareas y sobre el elemento agua. La luna, el gran satélite giratorio que rige la noche, gobierna en parte el cuerpo emocional del hombre y puede convertirse fácilmente en su mayor enemigo o en su mejor amigo. En efecto, cuando las energías de la luna, puestas bajo sus pies, se aprovechan adecuadamente, pueden ayudarle a lograr un control alquímico sobre sus emociones,
sobre su energía en movimiento. Veamos cómo. La luna refleja el cuerpo astral de la Tierra. Cuando tratamos con la luna, tratamos con la luz reflejada del sol. Cuando el cuerpo astral está bajo el dominio del Cristo, su poder se torna ilimitado. Cuando sus energías purificadas son magnificadas a su vez por la luna, que no es más que un reflector gigante, su poder se multiplica en proporción casi infinita. Pero hasta que la conciencia del colectivo humano no se rija por la luz del sol, en vez de por la noche, la luna reflejará los efluvios astrales del planeta. Así, los hombres seguirán siendo víctimas de sus propias creaciones horrendas y mal calificadas, y eso en un grado aún mayor durante el ciclo de la luna llena. Ahora bien, el alquimista utiliza su conciencia purificada como reflector de las energías solares, del mismo modo que la luna refleja la luz del sol. Las aguas de su mente reflejan la luz del día y de la noche, al igual que las aguas del mar reflejan el camino dorado del sol y de la luna. Pero la conciencia crística, prisma de pureza como el mar de cristal, filtra las impurezas de la luna igual que refracta la luz del sol. Siendo que toda energía es energía de Dios, las energías humanamente mal calificadas reflejadas por la luna, enviadas de vuelta a la tierra de donde vinieron, de acuerdo con la ley kármica, pueden ser liberadas de las imposiciones de la mente carnal a través del proceso de transmutación. Entonces podrán utilizarse para crear, en la tradición del gran alquimista, obras de arte de mayor grado de perfección, hasta que los patrones de los cielos transformen los patrones de la tierra, y la luna se convierta en un orbe dorado de poder enrarecido. La mayoría de ustedes saben muy bien que cuando sus emociones se alteran por condiciones externas, sentimientos o conceptos, hay un momento en el que todavía son capaces de arrebatar el control de sus energías a su propio cuerpo emocional. Posteriormente, si se permite que estas energías sigan enfureciéndose sin cesar, ese momento de control se pierde, y entonces es fácil que la gente termine pensando, diciendo o haciendo aquello de lo que después se arrepentirá. Por el contrario, la mayoría de vosotros sois conscientes de la gran alegría y paz que ha llegado a vuestras almas cuando habéis sido capaces de lograr algo útil para otra persona. Esto sucede porque en lo más profundo de vosotros mismos existe el deseo amoroso de servir al prójimo. Este deseo es lo que impulsó el descenso del Cristo, el Hijo de David, en su papel de Mesías de antaño. El rey pastor, un hombre conforme al corazón de Dios, comulgaba con Dios y se preparaba para un servicio mayor mientras cuidaba de sus ovejas. En ninguna parte era más evidente el lustre de su alma que en la belleza de sus meditaciones sobre el Espíritu del Señor, registradas en el libro de los Salmos. Una de las maneras más hábiles en que el hombre de negocios cansado, la madre o esposa frustrada, el joven o la chica confundidos, pueden encontrar integración y plenitud para sí mismos, es desarrollar la disciplina de ser capaces de dirigir sus emociones para que hagan por ellos exactamente lo que ellos quieren. Esta disciplina cambiará por completo su perspectiva, porque entonces se enfrentarán a la vida con alegre expectación y no con insatisfacción. Por ejemplo, si lo que quieres expresar es amor por otra persona, entonces debes guardarte siempre de ese amor egoísta, que exigiría de la persona amada las expectativas de tu propia mente y corazón, sin comprender nunca la generosidad del amor. Para amar como Dios ama, primero debes dar libertad a todas las partes de la vida, incluido tú mismo, y luego debes depositar tu confianza, como hace un pajarillo en su nido, en el corazón de Dios, en el corazón de la bondad y la misericordia. Después de haberlo dado todo, recibirás de Dios los dones más gozosos y eternos que puedas imaginar, y algunos incluso más allá de lo que puedas imaginar. Estos llegarán no solo a través del cáliz de tu propio corazón, sino también a través de los corazones de tus compañeros. Si pues quieres amar de verdad, debes aprender a disciplinar las bajas emociones del egoísmo, los celos, la envidia, la desconfianza,
el resentimiento, la terquedad y la ingratitud. Urgimos, por lo tanto, en esta coyuntura de nuestros estudios alquímicos, que se considere el control de las emociones, porque las emociones jugarán un papel muy importante en la acción creadora de la nube que estamos considerando y a partir de la cual estaremos operando. La única manera de ser verdaderamente feliz es entregarse totalmente a la voluntad de Dios, pero siendo al mismo tiempo consciente y esperando de Dios el regalo del retorno de nuestro yo real. Uno de los mayores peligros en la búsqueda religiosa se ha producido cuando los hombres se han entregado a Dios, pensando que eso era todo lo que tenían que hacer. Al no comprender las responsabilidades del libre albedrío, actuaron entonces en el papel del nebuloso bobo. Al no tener voluntad propia, iban y venían de un lado a otro, llevados por todos los vientos, obsesionados con lo que llamaremos la ley de la incertidumbre. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los hombres deben comprender que, aunque su entrega a Dios sea completa, tras la entrega deben esperar el decreto de otorgamiento que pronuncia la presencia de Dios como reafirmación de la bendición dada por Dios al nacer su descendiente. Tú eres mi Hijo amado, hoy te he engendrado. Esto tiene lugar cuando uno ha cedido el control de sus 4 cuerpos inferiores a su yo crístico, permitiendo así a su verdadero yo, el Cristo, obedecer el fiat, toma dominio sobre la tierra, siendo la tierra el reino a nuestros pies, o sea, los 4 cuerpos inferiores. Recuerda que incluso Jesús el Cristo llegó al momento de su unción. El Espíritu Santo descendió, y la voz de Dios renovó el antiguo pacto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el fiat intemporal de la creación pronunciado desde la fundación del mundo, reconsagrando el alma que se ha comprometido a renovar en el servicio su voto hecho en los niveles internos de hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando se restablece el derecho del hombre a funcionar como hijo de Dios, nace el momento de la creatividad, porque ha vuelto a reconocer el poder del amor de Dios para perdonar sus pecados, para dejar de lado su karma, hasta el momento en que haya adquirido suficiente autodominio para mantenerse en pie, enfrentarse y conquistar su creación humana. Ahora, el vínculo de la vida en sí mismo le une a los más elevados propósitos de la alquimia, y que quede claro, eso ocurre sin robarle nunca su verdadera identidad. ¿De qué le serviría a un hombre ganar el mundo entero mediante el uso de la alquimia y perder su alma? Pedimos a los alumnos que comprendan que obtener el control del alma, de las energías que componen el propio patrón de identidad, es una de las funciones más esenciales de la alquimia, y que este control se obtiene mediante la entrega y la humildad. Cuando el Cristo entró en la ciudad santa montado en pollino, como mencionamos en nuestra última lección, su actitud era de total humildad. Sin embargo, fue coronado por Dios y por los hombres con los más altos honores. Por lo tanto, es esencial que desarrollemos en los alumnos esas mismas cualidades crísticas, que los convertirán en los pilares del templo de Dios, los cuales no pueden ser movidos por las emociones humanas, sin importar su apariencia. Crítica, condena, juicio, autocompasión, chismes, traición, tiranía o engaño humano. El alquimista debe ser ajeno a toda conducta humana y al pensamiento mundano, pero no hasta el punto de volverse un elitista. Para él, el cumplimiento del fiat, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, está a la orden del día. Pero a nosotros nos ocupa el sistema nervioso de la misión, y la misión es la libertad para todos. Si queremos que la libertad sea la alegría de todos, debemos dar libertad a todos, porque entonces nadie podrá excluir la libertad de nosotros. Por lo tanto, nuestros experimentos de alquimia deben dedicarse a las pasiones de la libertad. Debemos elevarnos al control emocional, porque cuando Dios dijo, «Tomad dominio sobre la tierra»,
quiso decir dominio individual sobre las propias energías, la propia conciencia y los 4 cuerpos inferiores. El dominio colectivo se produce cuando el espíritu contribuyente del grupo, la nación, el planeta, reconociendo todo lo que ha recibido de la vida, se ofrece gozosamente a sí mismo y todo lo que ha recibido al gran espíritu de la vida. En ese momento, el hombre como individuo y el hombre como unidad colectiva ponderan el enriquecimiento del yo real y la verdadera identidad mística del grupo a través del aumento de los talentos individuales. Estos dones de Dios, cuando se multiplican, son como estrellas en el firmamento del ser que resplandecen en el gran designio del destino universal. Cuando el hombre se hace uno con Dios, se da cuenta de que verdaderamente es Dios. Esto no es una blasfemia, sino el fruto de una entrega total, el regalo del retorno de la propia identidad de la vida, en la forma de Dios dándose a sí mismo a su Hijo. Es mucho mayor que el sacrificio simbólico de la mortalidad dejado en el altar por el Hijo amado. Sin embargo, le corresponde a la deidad ser el gran dador y precipitar así la más alta manifestación alquímica, el prisma de la conciencia crística. Esta debe ser y es siempre la recompensa por la renuncia al error humano y la plena realización de la vida divina en cada hombre. Toda la naturaleza tiembla entonces dentro del cáliz de la mente crística. El corazón del Cristo rebosa de la esencia creadora que vierte la experiencia unificadora que lo identifica con la vida, a él con el alquimista y al alquimista con él. ¿Quién puede herir o destruir en toda mi santa montaña? ¿Quién puede ayudar en toda la montaña sagrada de Dios? ¿Por qué cada átomo, cada electrón, se apresura hacia Dios? Fue elevado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo es precedida por el cumplimiento de la profecía: uno será tomado y el otro dejado. Porque cuando uno es tomado y otro es dejado, denota que el mundo yace aún en la maldad y que solo unos pocos han aceptado el reino. Pero cuando la segunda venida de Cristo llegue al mundo vivificado, será porque la naturaleza de la divinidad ha llegado a ser comprendida como un regalo inestimable de libertad para todo hombre. Cuando este milagro del amor de Cristo se produzca en el mundo, será porque los estudiantes de alquimia, sean conocidos por ese nombre o por cualquier otro, estén en las iglesias o fuera de ellas, de hecho estén en el cuerpo o fuera de él, están expresando universalmente el resplandor del designio de Cristo. Imbuidas de los fuegos del Espíritu Santo, sus mentes se convertirán entonces en un reactor cósmico, un horno central de ideas universales para la libertad y para la ruptura de las cadenas de esclavitud que una humanidad recalcitrante ha forjado. Ahora revelamos en esta octava lección lo que la alquimia puede significar para un mundo en decadencia, lo que puede significar para los esclavos encadenados por los sentidos, lo que puede significar para el yo rodeado de confusión y caos, al convertirse en una exhibición ordenada y resuelta de la gracia universal que se expresa a través del campo de fuerza de la identidad individual del hombre. ¿Ves ahora por qué el Moria y la Madre María y todos los maestros ascendidos están ofreciendo sus energías libremente por el bien de la humanidad? ¿Ves por qué la nube creativa invocada por nosotros, literalmente una nube individualizada como testimonio en el día y una columna de fuego en la noche, permite al hombre comprender que el crisol de su identidad, aunque al principio no sea más que un tubo de ensayo experimental, puede llegar a convertirse en un radiante altar de la realidad? Fielmente yo soy Saint-Germain. Capítulo 9. La ansiedad y el síndrome de ansiedad. En esta lección permitiremos que los estudiantes experimenten y desarrollen su destreza en la creación de la nube,
mientras nos alejamos un momento para hablar de uno de los principales obstáculos para el éxito de la alquimia. Me refiero a la ansiedad y al síndrome de ansiedad. Por extraño que parezca, la mayoría de las manifestaciones negativas provienen de la ansiedad, incluido el horrible pecado del masoquismo, puesto que generalmente se reconoce que la humanidad desea ser feliz y que tiene derecho a buscar la felicidad. Nos planteamos esta pregunta: ¿no sería prudente que las personas de todos los ámbitos de la vida trabajaran para curar las afecciones que se provocan a sí mismas con sus ansiedades infructuosas? Reconocemos que hay preocupaciones legítimas y que los hombres y las mujeres deben hacer provisiones razonables para su futuro y para las eventualidades que saben por experiencia personal que pueden surgir. Pero es innecesario que se vuelvan aprensivos sobre la vida en general, o incluso sobre la vida en particular, hasta el punto de que sus aprensiones desequilibren su pensamiento, sus emociones y toda su psique. La ansiedad es la gran deformación de la vida. Deforma la perspectiva sin producir ningún beneficio perceptible. La ansiedad es la causa de la tendencia de las personas a acaparar los bienes de este mundo. Como ardillas frenéticas, amontonan su provisión invernal de nueces. Acumulan un exceso de todo lo imaginable y se privan de la felicidad con sus preocupaciones injustificadas y sus desgastantes e innecesarios preparativos para cualquier eventualidad. Del mismo modo que no esperamos que los estudiantes dejen de ser providenciales, tampoco esperamos que se impliquen indebidamente en la anticipación de un día del juicio final que nunca llega. La ansiedad es un síntoma de inseguridad. Procede del concepto incorrecto que el hombre tiene de sí mismo y de su falta de perspectiva. Muchas personas se sienten insatisfechas, no queridas, no deseadas, y no están seguras de lo que deberían hacer con sus vidas. Sus incertidumbres en condiciones adversas se convierten fácilmente en estados mentales y emocionales de depresión, que rozan el desprecio extremo de sí mismos. Considerando estos hechos y teniendo plenamente en cuenta el poder de la energía creativa, hemos decidido que antes de profundizar en nuestro estudio de la alquimia, abogaremos por una catarsis mental, emocional e incluso física para todos nuestros estudiantes. Lograremos así una purificación de la conciencia y del ser del hombre, un vaciado, si se quiere, de las condiciones inestables para que nuestra creación alquímica pueda tener lugar en las condiciones más estériles y asépticas posibles. Verán, es tan fácil que un ingrediente negativo se cuele en nuestras fórmulas, que debemos tomar todas las precauciones posibles antes de comenzar nuestros experimentos. Sin purgarnos primero de todas las cualidades indeseables, nos encontraríamos, con la mejor de las intenciones, amplificando nuestros aspectos negativos en lugar de nuestros aspectos positivos, cuando procediéramos a emplear el maravilloso poder de la alquimia. Este es uno de los problemas que surgen entre aquellos que siguen algunas de las llamadas escuelas de misterios, donde el ego es trabajado solo a nivel personal, en lugar de ser disciplinado a nivel impersonal. A medida que estos estudiantes desarrollan el poder del alma, es inevitable que amplifiquen sus impulsos negativos junto con las grandes cualidades positivas que buscan manifestar. Porque todo lo que hay en sus mundos, cuando entran en contacto directo con el fuego sagrado, debe expandirse incluso a medida que se expande su conciencia total. En algunos casos, los negativos anulan completamente los positivos. Y muchas veces, debido a las afinidades terrenales, el impulso adicional de poder que surge como resultado de la experimentación convertirá sus aspectos negativos en un imán. Así, aun cuando estén completamente implicados en la búsqueda divina, sus propios impulsos negativos, ocultos en los recovecos de sus mentes subconscientes, atraerán hacia sí más de esa misma clase de pensamientos y sentimientos por parte de los demás. Este fenómeno es a menudo la causa subyacente de la falta de armonía en los grupos religiosos. Ahora deseamos fervientemente que el cuerpo de Dios sobre la tierra esté prevenido acerca de estas condiciones,
porque a menos que las fuerzas disuasorias que están incrustadas en la psique del hombre sean puestas bajo el poder de la gracia divina y vaciadas de su contenido, es decir, de las energías mal calificadas que sostienen sus formas, se asomarán como espectros inquietantes, esperando devorar la descendencia de todas las actividades benignas y convertir literalmente la luz del hombre en oscuridad. Nosotros haríamos lo contrario. Crearíamos en las vidas de los aspirantes a alquimistas los efectos transmutativos que les permitirán, mediante la conciencia y la dedicación al espíritu crístico de la armonía viva, manifestar todas las cosas buenas bajo el control divino. Así, la gracia divina llenará el templo de la mente y el corazón del alquimista, y lo convertirá en un verdadero hacedor de maravillas para Dios. ¿Cuántas veces hemos visto la preocupación por el prójimo tomar forma en la conciencia del estudiante? Al contemplar las condiciones del mundo o los problemas de su propia familia, a menudo se siente casi obsesionado por el deseo de producir el milagro de la gracia salvadora para sus seres queridos, así como para los necesitados del mundo que le rodea. Tan fuerte se vuelve este deseo, que su amor fraternal es muchas veces la motivación central de su búsqueda de una mayor espiritualidad y autorrealización. No se trata de desanimar a los que quieren servir, sino de ayudarles a realizar sus objetivos en paz y con honor. Por eso, considerad los lirios del campo, no trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. El cuidado de Dios por las aves del cielo, la gran abundancia manifestada en la naturaleza y en los lirios del campo, muestra el supremo valor que Dios concede a cada uno de sus hijos. Permitámonos mirarle, pues, para que nos enseñe a satisfacer las necesidades de nuestros hermanos de aquí abajo. La ansiedad nace de la falta de fe en los propósitos últimos de la vida. Las duras experiencias que han sobrevenido a muchos en la niñez y en años posteriores, creando tensiones y más tensiones, produciendo el fruto de la amargura, han impedido el desarrollo de ese espíritu refinado que les permitiría despojarse de sus ansiedades. En realidad, las lecciones que Jesús enseñó sobre el cuidado vigilante del Padre por el hombre y la naturaleza deberían dar a todos la comprensión que sanará su inseguridad, su ansiedad y su dolor personal que involucra la mente y el yo. Esta curación se produce a través del resplandor sobrecogedor del amoroso cuidado de Dios por cada hombre. Insto, por tanto, a todos los estudiantes a que tengan en cuenta el tierno cuidado y consideración del universo manifestado en el maravilloso funcionamiento del cuerpo físico cuando no se ve interferido por contaminantes humanos. E insto a que, a continuación, a lo largo de los próximos días, intenten sanar la brecha causada por su sentimiento de separación, la separación del individuo de su verdadera identidad, y por tanto, del eterno. En él vives, te mueves y eres. Sin él, no tienes vida ni identidad. Hazte esta pregunta. ¿Es prudente que contamines la identidad divina con las intrusiones de la autovoluntad y la autocomplacencia? Hazte esta pregunta. ¿Realmente le has dado una oportunidad al Padre, o el tuyo ha sido un intento vacilante de entregarte a Dios? El origen del alma y su comunión eterna con Él no tienen nada de complejo. Volverse como un niño pequeño, entonces, como veremos en nuestra próxima lección, es preparar el camino para las más grandes manifestaciones de la alquimia. Ahora bien, la alquimia no es brujería, no es varianza. Es el ejercicio de un control estable, querido por Dios, sobre la naturaleza, e implica mucho más de lo que los hombres imaginan. A través de la alquimia se puede lograr el despojo de tus ansiedades, pero primero debes construir una montaña de fe para contrarrestar los pensamientos negativos del mundo, que son los principales responsables de los fracasos del hombre. ¿Cómo es esto posible? Cada vez que los individuos tienen un fracaso y lo lamentan, cada vez que tienen un problema y se afligen por él en lugar de encomendarlo al Padre,
cada vez que los individuos resienten sus problemas y los ven, no como el retorno del karma o como una prueba, sino como un acto de la deidad a quien desafían, están construyendo en sus propios mundos frustración, resentimiento, ansiedad y confusión. Y estos impulsos atraen a sus propias puertas las condiciones negativas del mundo exterior. Si alguna vez hubo un enemigo secundario de la ansiedad, es la confusión. Esta también puede y debe ser sanada con los fuegos de la mente de Cristo, porque sabemos que la mente crística es tranquila, pero capaz de concentrar las ardientes energías del Creador para derrocar el mal, tanto en uno mismo como en la sociedad. Pero aclaremos que se trata de un fuego cuya combustión es controlada por la mente. Puede ser lento o rápido, puede saltar como un joven ciervo y tomar su libertad, su dominio, su control divino, o puede permanecer en el aire como jeroglíficos de llamas vivas y decir a todos los que obstaculizan la manifestación alquímica: de aquí no pasáis. Amados estudiantes, les insto, pues, a que consideren las reservas de pensamientos negativos del mundo, con vistas a desligar sus energías y sus actividades de la implicación con las energías mal cualificadas que contienen. Y te insto a ti, a que tomes la determinación divina de que vas a limpiar tu conciencia por dentro y por fuera de toda sustancia residual que esté allí, como resultado de tu contacto con los pozos negros de la conciencia humana. La ansiedad debe desaparecer. Debe ser reemplazada por la fe y la confianza solemne en la realización del plan divino. Este conocimiento seguro, os digo, es un estado feliz. Cuando empieces a comprender plenamente lo que quiero decir, verás que el desarrollo de esta confianza en lo real es una de las mejores maneras de vencer todos los obstáculos que impiden el éxito de la alquimia. De hecho, todos los impedimentos para una vida abundante pueden ser derribados a medida que dejas de lanzar puñetazos al aire. Como dijo una vez Pablo, naciste para ganar, y digo esto para contrarrestar la mentira de que el hombre nació para perder. Y si haces este decreto, yo nací para ganar, como un acto de fe suprema, superará la conciencia de fracaso del mundo, un peso mortal del pecado, si alguna vez hubo uno. No importa a qué problemas te hayas enfrentado, porque incluso las situaciones más terribles cederán ante el poderoso campo de fuerza de la potencia de Dios, que se construirá a través de tu práctica de la alquimia espiritual. Pero, ¿por qué debería el hombre atraer las energías de Dios para la experimentación alquímica y la creación, cuando su propio mundo todavía está lleno de las creaciones mal calificadas de la mente colectiva y de las malas hierbas de su jardín, que ahogarán sus esfuerzos y destruirán también los buenos frutos? No quiero decir que no debas continuar tus experimentos con la nube. Quiero decir que debes comprender la dualidad de la vida y darte cuenta de que las ansiedades deben desaparecer. Pero para que esto tenga lugar, debes tomar la determinación consciente de que así sea. Y si lo haces, te prometo que tus experimentos no solo serán más puros y exitosos, sino que también producirán felicidad, y los frutos resultantes de ella serán para tu regocijo y el de toda la raza humana. Oh, tenemos mucho más, pues cada maestro ama a cada alumno hijo. Por la libertad de todos me suscribo. Saint-Germain. Capítulo 10. La naturaleza se rinde a la mente infantil. La clave más importante que podemos dar al alquimista en esta etapa de su desarrollo se encuentra en estas palabras de Jesús: el que no reciba el reino de Dios como un niño pequeño, no entrará en él. Todas las bellezas prístinas de la naturaleza, los reflejos etéreos cuyo suave resplandor pueden percibir las incipientes facultades espirituales de los hijos de Dios, tienen como contenido esencial el dulce anhelo creador de un niño. No deseo desengañar las mentes de los hijos de los hombres que han mantenido tan elevadas y poderosas opiniones de los maestros del cosmos, de cualquier falso glamour con el que han revestido nuestro oficio bajo la divinidad,
casi como un dorado del lirio cósmico. Sin embargo, siento la necesidad de señalar, no solo por mi propia experiencia, sino también por las experiencias de aquellos que están por encima de mí en la jerarquía, que cuanto más alto hemos llegado en nuestro contacto con la deidad, más infantil, más simple, más hermosa ha sido su representación. Por lo tanto, concluimos que la inocencia de la propia naturaleza es tal vez la mayor clave de su potencial para maravillosas creaciones alquímicas. Ampliamos entonces la necesidad de los hijos de Dios de vaciar sus mentes de las escorias de emociones turbulentas que han comprometido sus energías a través de los siglos y los han mantenido atados a una ronda sin sentido de confusión y lucha. La gran barrera para el progreso espiritual ha sido que los hombres confunden la santa inocencia y el hacerse como un niño pequeño con hacerse el tonto. Los maestros más elevados son infantiles, dulces e inocentes. Sin embargo, cuando actúan en el dominio del mundo, agudizan sus sentidos mundanos para ejecutar el juicio en los asuntos humanos. La razón por la que introduzco el tema de volverse como un niño pequeño en nuestro estudio de la alquimia a nivel intermedio es que cada factor de pensamiento y sentimiento se imprime a sí mismo en las matrices sensibles de la manifestación alquímica. Ningún pensamiento o sentimiento, por lo tanto, puede ser calificado como sin importancia o irrelevante. Sin vacilar, declaro que el más importante de todos los factores alquímicos para hacer surgir los aspectos más elevados de la creación es la mente infantil, pura y candorosa. La mente infantil es la mente más grandiosa porque su inocencia es su mejor y segura defensa, porque no está rodeada de conceptos apiñados y porque es libre para desarrollar simetría, color, sonido, luz y nuevas ideas. En resumen, es libre para crear, y su objetivo supremo es difundir la felicidad en todas sus formas y manifestaciones, manteniendo al mismo tiempo la pureza y la inocuidad del niño. Permítanme decir, sin embargo, que la idea de la inocuidad solo es aplicable al mundo de los seres humanos, porque, ¿cómo puede haber necesidad de inocuidad si antes no existiera el daño? Cuando se destruye el daño, ya no es necesario crear la inocuidad. En ausencia de daño o inocuidad, prevalece la inocencia de la infancia, que permite a las almas de los hombres comulgar suavemente con la naturaleza y el Dios de la naturaleza. El vasto drama que guarda el camino de el árbol de la vida, custodio de los secretos alquímicos, también ha nacido de la necesidad. La desobediencia del hombre a la ley cósmica, su vacilación en los asuntos del espíritu y sus momentos de destructividad en la tierra han hecho necesario frenar sus actividades en el cielo. En un sentido muy real, pues, el hombre ha sido confinado a la tierra para labrar su destino. El Edén, el jardín de Dios, y los secretos de la vida que en él se encierran, le han sido negados porque no quiso acatar el mandato divino. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora y siempre el hombre debe comprender que cuando participa de la conciencia del mal, queda sujeto a las leyes de la mortalidad. Sin embargo, Dios siempre ha estado dispuesto a recibirlo de nuevo como a un niño pequeño. La compasión de Cristo hacia los que habían perdido la inocencia se manifestó en su lamentación. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Venimos pues ante el tribunal de la inocencia, y suplicamos que se comuniquen a la humanidad las llamas de la pureza, la verdad y la inocencia cósmica. Entre los más grandes conceptos erróneos que jamás se hayan formado en la mente de los hombres, está el que concierne a la naturaleza de los reinos espirituales. Los hombres piensan que el cielo es remoto, insatisfactorio y carente de las alegrías de este mundo, o se imaginan que es la meta final, la recompensa de los fieles y su alivio de las opresiones de un mundo de pecado.
un lugar donde ya no tendrán nada que hacer y cesará todo progreso. En ambos casos, la falacia está en pensar que el futuro traerá al hombre algo de lo que no dispone hoy. La vida es abundante, aquí, ahora y siempre. Estés donde estés, solo hace falta aprovecharla. Puedo decir entonces que he caminado y hablado con los dioses más antiguos de la raza. Me he reunido con los más grandes maestros interplanetarios, seres cósmicos y angélicos. He asistido a ceremonias en los grandes salones de los retiros y he paseado por las autopistas cósmicas. En resumen, he tenido las experiencias más maravillosas desde mi ascensión, y conmigo todavía está el recuerdo de todas mis experiencias terrenales anteriores a mi ascensión, pero ninguna de ellas es digna, incluso las más elevadas, de ser comparada con las experiencias que he tenido en la mente del divino niño hombre. Así debe darse cuenta el alquimista, de que ni el cielo ni la tierra pueden darle lo que él no ha sido capaz de encontrar dentro de sí mismo. Verdaderamente, ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué lástima que más no puedan despojarse de esta falsa sensación de un bien lejano y a futuro. Los secretos de la vida se encuentran aquí abajo, como arriba. La transformación de los metales comunes en oro solo produciría belleza terrenal y riqueza terrenal, pero el cambio de la naturaleza básica del hombre en el oro refinado del espíritu le permite no solo dominar el mundo del espíritu, sino también dominar el mundo material. Si se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra, puedo dárselo a quien yo quiera. Sin embargo, querría dárselo a aquellos que abusan de él y lo mal utilizan para herir y dañar a sus hermanos. ¿Por qué se colocó la espada flamígera al este del Edén? ¿Por qué se interrumpió la continuidad de la existencia con la muerte? ¿Por qué la enfermedad, la guerra y la brutalidad surgieron y se afianzaron en la conciencia humana? ¿Por qué se mantuvo la ira? No fue porque la gente temía perder el respeto por sí misma, perder la individualidad, perder la relatividad. En realidad, ¿qué tienen que perder? Nada más que sus miedos, nada más que sus negatividades, porque lo que está atado a la realidad nunca puede perderse. Que los hombres aprendan a vaciarse completamente de sus ataduras a la tierra. Así comenzarán a entrar en la mente y el espíritu infantiles de la inocencia creadora. Los ángeles más grandes que cuidan el camino del árbol de la vida no pueden negar el acceso al Edén a quienes se han reunido con la mente totalmente inocente de Dios. ¿Cómo pueden entonces negárselo al alquimista divino en el hombre, que en honor se extiende para tomar el fruto del árbol de la vida, para que pueda en verdad vivir para siempre? El significado de la alegoría es muy simple. Mientras el hombre viva según la tierra terrenal, según los conceptos de carne, hueso y sangre, no podrá heredar el reino de los cielos, pues no podrá sostener la conciencia celestial. Pero cuando, con inocencia infantil, entra en el dominio divino, descubre que todo el universo ya es suyo, pues ahora pertenece a todo el universo. Esta dulce entrega a las poderosas corrientes de la ley y la pureza cósmicas le muestra al alquimista la necesidad de transferir, de las octavas superiores de luz a las ramificaciones inferiores del yo, el poder y la gloria, la victoria y la superación, la transmisión y la transmutación. Debe despojarse del brillo y del glamour, debe sustituirlos por la luz y la pureza, y hacer todas las cosas bien. Debe buscar el espíritu de la excelencia, debe olvidar las limitaciones y todo lo que queda atrás. Debe tener fe en lo que aún no puede ver, y saber que la naturaleza misma encierra una cornucopia de belleza y luz que espera ser derramada sobre él cuando pronuncie la palabra mágica. Qué hermosa es entonces la nube del testimonio. Pero qué importantes son la inocuidad y la sencillez. Qué elevada es la fe, qué suave, dulce pero poderosa es la fe que mueve montañas. Puesto que nos acercamos a una época de mayores descubrimientos,
He preparado cuidadosamente la mente y la conciencia de los estudiantes para las experiencias más hermosas del mundo, pero no los he mantenido confinados al dominio de la vida temporal. Estoy creando en ustedes estados de conciencia interior que les ayudarán a evolucionar espiritualmente, mediante los cuales, aunque el cuerpo se desprendiera, la mente del Espíritu Santo fluiría a través de ustedes y les enseñaría el camino del Cristo, el camino del Auxiliador, el camino de la inocencia y el camino de la felicidad. La humanidad está aburrida, está frustrada, no es gentil. A través de lo que vosotros llamaríais el bullicio de la vida, han asumido la falsedad que los poderes oscuros han creado, difundido y popularizado como sofisticación mundana, la antítesis de la conciencia infantil. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se salará? Reiteramos la afirmación del Maestro, porque nos recuerda que el sabor esencial de la vida está en el cultivo del sentido interior de la belleza y la realidad. Lo que recibes de Dios nunca se le niega a nadie. Solo se lo niegan a sí mismos en su ignorancia. Todos tenemos la responsabilidad de fomentar que la luz se expanda en todas las personas, pero cada uno debe abrir la puerta de sí mismo. Cada uno debe entrar en la comprensión de que el Divino Redentor es el Divino Creador, y que desde el descenso del hombre a las octavas inferiores de la conciencia humana, el Señor de la Luz ha continuado emanando su resplandor por todas partes. Está disponible pero oculto. Es real, pero está cubierto de irrealidades, por las mentes de los hombres y sus experiencias vitales. Él es luz a veces cubierta con la oscuridad de las descalificaciones de los hombres. Él es el gran proveedor de todo lo bueno y perfecto. Él combina el brote verde y la nieve cristalina. Él combina lo etéreo en el cielo que brilla con el sol ardiente del centro solar. Su amoroso corazón nos invita a todos a entrar. Toma sobre ti, precioso niño, vestiduras de maestría, mansas y suaves. La maestría no necesita fanfarronear, pero reunirá cada gracia requerida para ayudar al mundo a seguir el ritmo con legiones cósmicas, cuando se enfrente a momentos seniles. La juventud y la luz aparecen ante la elección del tiempo. Despojaos, pues, de todos vuestros temores y resplandeced, fuegos eternos de inocencia cósmica juvenil. Al borde del descubrimiento, seguimos siendo tus fieles maestros de luz y alquimia divina. Saint-Germain. Capítulo 11. La más alta alquimia. El sentido de la realidad y el sentido del deleite con que el estudiante que aspira a crear se concentra en la nube determinan su eficacia. En alquimia, como en todas las cosas, la duda y la negación destruyen. La fe y la alegría sostienen. El hombre debe llegar a reconocer que el espacio y el tiempo son subdivisiones necesarias de una única realidad, que las limitaciones inherentes a ellos proporcionan límites necesarios, que pueden convertirse en escaleras hacia lo ilimitado, y en un verdadero medio por el cual cualquier electrón en el espacio puede transformarse en todo un universo, o el universo mismo puede transformarse en cualquier electrón. El aliento sustentador del Espíritu Santo, en su rítmica inspiración y expiración, crean un remolino de conciencia en anillos concéntricos que se mueven rápidamente y se expanden hasta la periferia más lejana de la manifestación. Al principio, la mente finita puede tener dificultades para comprender este principio. Para hacerlo más fácil, expliquemos que la conciencia de Dios que sostiene el universo también está dentro del hombre. Ahora bien, si la conciencia de Dios que sustenta el universo está dentro del hombre, ¿es descabellado suponer que el hombre también puede estar dentro de la conciencia que sustenta el universo? En el intercambio macrocósmico y microcósmico, en el gran flujo de vida, de deleite, de alegría sin límites, el hombre siente la unidad de todo lo que vive, y reconoce que su papel como receptor de beneficios del universo implica la necesaria transmisión de beneficios de su propia conciencia creativa,
de vuelta al universo. Hay alegría en la construcción del templo de la vida, porque el orden templario y el servicio templario crean en el individuo un fuerte sentido de edificante construcción, mientras que a su alrededor hay un derrumbe de los valores, la moral y la fe. Pero es en el templo donde el adepto alquimista encuentra su papel constructivo, en medio de toda la destructividad que los hombres han elegido para sí mismos. Muchos suelen argumentar, hay que destruir para poder construir. Que recuerden que antes de que puedan construir sabia y correctamente, todas las tendencias destructivas deben ser eliminadas de su conciencia. Porque la ley creadora, al expandir la realidad de Dios en el marco del orden natural, borra automáticamente sus imágenes imperfectas. No hay necesidad de mantener en la conciencia un sentido destructivo o incluso un sentido de condena. El amado Jesús dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El secreto de el árbol de la vida puede ser encontrado, pero el buscador debe primero entregar su sentido personal, su sentido de separación de Dios y de la vida, para que la conciencia universal pueda fluir dentro de él. Así, el aliento del gran alquimista se convertirá en el suyo propio. No es pues el yo personal el que hace el trabajo, sino el Padre en mí, quien hace las obras, y yo coopero. El Padre que hace las obras es la fuerza creadora del universo, que realza la visión de la perfección de la vida para una humanidad que avanza. El yo que coopera es la individualidad consciente unida a la presencia. Yo soy de la realidad universal. Es el Hijo trabajando con el Padre universal, para producir, en y para cada hombre, la suma de la gloria que conocimos juntos antes de que el mundo fuera. Si las manifestaciones imperfectas defraudan las funciones de la ley cósmica, recordemos también que el Espíritu realza la calidad de la vida, a través del bello bono de la aceptación por parte del hombre de la realidad tal como es, y del flujo de la vida. Él se identifica totalmente con el Espíritu informe, y es capaz entonces, en la manifestación de la forma, de crear una perfección relativa, pues como es arriba, es abajo, así como el gran Maestro amonestó a sus discípulos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así nosotros limpiamos las mentes de los aspirantes a alquimistas de la falsa idea, de que la forma no puede perfeccionarse dentro de un marco relativo. Aunque reconocemos que, de acuerdo con las pautas de la evolución, las formas y las ideas se trascienden a sí mismas en el gran curso cósmico de la vida, también vemos que, dentro de un universo trascendental, los científicos han podido perfeccionar sus métodos e invenciones a través de las épocas históricas. Así, las dispensaciones de la ciencia han sido ordenadas con la esperanza de que, al aliviar a la humanidad de su trabajo penoso, utilizaran su tiempo libre y su energía para desarrollar la conciencia crística que eclipsa y trasciende la mente y el ser mortales del hombre. La Gran Hermandad Blanca es consciente de cómo las tendencias destructivas en la música y el arte pueden ejercer una enorme influencia en las mentes jóvenes. Muchos de los jóvenes de hoy no tienen un estándar por el cual juzgar lo que se les da de comer, simplemente porque desde temprana edad son atrapados en una red de oscuridad que les parece ser una creación de luz. Se hace difícil, entonces, extender las alas del espíritu a estas jóvenes almas, porque el intelecto humano que incita a sus egos rebeldes les ha convencido de que la libertad asumida como la ausencia de todas las restricciones es el medio a través del cual alcanzarán la autorrealización, nada más lejos de la realidad, pues la autodisciplina es la exigencia del momento. Pero estas almas indómitas no renunciarían a su voluntad humana por nada ni por nadie, y así es fácil para el príncipe de las tinieblas encontrar discípulos entre aquellos que han sido subvertidos desde sus primeros años. La alquimia más elevada es la precipitación de la conciencia crística,
y todos aquellos a quienes se ha dado el aliento de vida, tienen la solemne obligación de transmitir los preceptos de la santa sabiduría antes de pasar la antorcha de la responsabilidad a la siguiente generación. El antiguo proverbio: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, se convierte entonces en el mandato de la vida a toda la humanidad. Buscando un medio de mejorar la atención y la calidad de vida, deben considerar y reconsiderar sus mandatos hasta que se entrelacen eficazmente en toda la estructura del esfuerzo hacia el futuro. La inmoralidad, la codicia, el egoísmo y el deshonor nunca han proporcionado en ninguna época otra recompensa que la destrucción de las espirales del futuro. Solo la luz puede elevarse, ya sea en la civilización o en el hombre individual. Solo la luz tiene el poder de dotar a nuestra nube de la comprensión de que es nuestro propio futuro, tejido hoy a partir de las energías controladas de nuestros seres, y dotado decididamente de nuestra más elevada visión y nuestra más enriquecida fe, el que producirá el fruto de la generosidad al universo en la más alta calidad creativa de Dios. Mientras te preparo para esfuerzos más avanzados realizados en tu nombre y en nombre de la humanidad, es esencial que te dote lo mejor que pueda a través de medios espirituales con la visión de lo que es Dios. Incluso en nuestras octavas superiores, es imposible para nosotros, que aún estamos en un estado individualizado menor, darnos cuenta de la plenitud de quién y qué es el más grande alquimista. Pero podemos acercarnos al Santo de los Santos. Podemos acercarnos trascendiéndonos a nosotros mismos, como Él se está trascendiendo a sí mismo, siendo transformado de gloria en gloria por el único Espíritu universal. Nunca nos aburre ni nos cansa el inalterable esfuerzo por crecer, pues somos conscientes de que, con cada paso que damos, se produce un salto infinito en la alteza de todos nosotros. Dios se identifica tan bellamente con cada parte de la vida, que hay una alegría en toda la creación cuando el yo superior da el gran salto. En palabras del Cristo a sus discípulos de antaño: voy delante de vosotros a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de la paz, el parlamento cósmico del hombre, son los brotes del amor del Padre, de la idea del gran trascendentalista, del alquimista eterno, el gran Espíritu, Dios Padre, Cristo Rey, el que derriba las montañas y eleva los valles, el que derriba a los poderosos de sus asientos y exalta a los de bajo grado, hace todas las cosas para producir el summum bonum de la realidad última para cada parte de la vida. Su generosidad es irreprochable, y si sus preceptos hubieran sido atendidos en cualquier época por cualquier sociedad, las espinas de esa época se habrían embotado y roto. Las fragancias de la rosa habrían rodeado la época. Se habrían manifestado el aprendizaje, la cultura y la belleza más elevados. El dolor y el sufrimiento habrían terminado en un sentido relativo, y a través de la comprensión, el arco dorado habría sido visto por todos dentro del ámbito de su realización inmediata. La puerta dorada se habría abierto de par en par, y el corazón del propósito se habría percibido detrás de todo. La naturaleza y el Dios de la naturaleza conspiran para producir universos sin fin, el gran magnetismo diurno, la dotación universal que, como masculino y femenino, como positivo y negativo, como espíritu y materia, están diseñados para producir la maravilla de la vida. Su belleza deslumbrante e imponente puede estar en todas partes, pero para algunos es un movimiento chillón del que se encogen. Para otros es un himno universal de total propósito. Pero para aquellos de nosotros que nada amamos más que guiar a la humanidad con palabras y hechos, es la oportunidad del Buda eterno, el capullo de la flor de la realidad gozosa, cuya fragancia está en todas partes. Impregna la calidad de vida, elimina los olores de la oscuridad, lo abarca todo. Revela el significado y el propósito del amor que al sacrificarse renace. ¿Qué más puedo decir en este umbral? Digo que enciendo una llama dentro de tu ser. Sea la llama pequeña o grande,
que siempre se expanda y te ayude a hacer, para ti y para la gloria del gran alquimista, una vida llena de interés en tomar el cetro de la maestría y en ser uno con el gran ejemplar. Oh mis amados, permitámonos estar juntos, amar juntos y ver juntos el lejano movimiento que anhela acercarse. Atentamente yo soy Saint-Germain. Capítulo 12. El camino del árbol de la vida. El fervor que pretendemos transmitir puede ser asimilado. El fuego de nuestra mente y espíritu puede ser absorbido a través de una simple lectura y aplicación de la conciencia, del corazón. Sabemos que el hombre puede entrar inductivamente en un estado superior. La lectura y relectura sincera de nuestras palabras, hasta que se conviertan en parte misma de la conciencia del estudiante, puede crear, y crea en él, una llave por la que se desarrolla su propia pericia alquímica. Es tanto el interés que ha despertado en muchos de ustedes la creación de la nube, que deseo profundizar un poco más en ella. La nube es el medio por el cual el hombre altera su destino. No digo que no haya otros métodos que puedan lograr eficazmente este propósito. Cada acto kármico tiene su recompensa. Cada acto que los hombres realizan, cada pensamiento que piensan, deja su huella en sus vidas. Pero muchos de estos son calificados negativamente. Por lo tanto, se manifiestan de forma destructiva. Vienen azarosamente a través de experiencias que los hombres no gobiernan. Porque los hombres que no gobiernan su mundo son gobernados por las circunstancias del mundo. A través de la creación de la nube, pues, buscamos trascender el tiempo, el espacio e incluso el karma, cortocircuitando muchas de las viejas espirales, acortando el tiempo de la realización del hombre de su propia identidad como Dios, y ayudándole a darse cuenta de una manera vanguardista de la gracia del Señor del universo. Hay muchas escuelas de la hermandad, hay muchos métodos de realización. En nuestros comunicados a través de The Summit Lighthouse, buscamos ayudar a nuestros estudiantes a expandir su conciencia con facilidad. Buscamos soldar el cuerpo de Dios sobre la tierra creando primero la comprensión tanto de la belleza como de la practicidad de la verdadera alquimia. No estamos interesados en formar una sociedad de magos que vayan por ahí produciendo aparentes milagros, aunque reconocemos que el alquimista competente, incluso a través de este curso, puede hacer precisamente eso. Lo que nos interesa es la suscripción de nuestros alumnos a una hermandad y cuerpo universal que ya existe espiritualmente como la Gran Hermandad Blanca. Estando en lo invisible, esta orden que comprende a los alquimistas del espíritu requiere una unión con la humanidad encarnada, pues solo a través de esta asociación podemos formular los conceptos más bellos y sustentadores que permitirán a toda la casa del mundo respirar el aire de la libertad e infundirse con los fuegos del destino en sus aspectos individuales y colectivos. El hombre debe ver y saber que como él es y como él hace, así ven y hacen los demás. Así, en la percepción y en la acción, el hombre puede dotar a las páginas de la historia de una iluminación reveladora, cumpliendo así los decretos de Dios: dominad la tierra y dad ejemplo a la época. Con cada acto de gracia, el hombre se dota de más gracia. Cada paso de autodominio lo eleva más alto en el escalafón cósmico de la maestría, hasta que por fin es coronado a través de los misterios eternos con la plena realización de su propio potencial. Nuestra nube, entonces, en respuesta a algunas de sus preguntas, sí, puede volverse físicamente tangible, pero no es necesario que lo sea para dotaros de las gracias más elevadas. A través de la nube, podéis atraer hacia vosotros a los santos testigos de Dios que han vivido en todas las generaciones, quienes le han llamado bienaventurado, y a quienes Él ha bendecido. A través de la luz y el fuego de la nube, podéis liberaros de la mediocridad de la época actual, y de las degradaciones de épocas pasadas, y de sus efectos acumulativos sobre la psique humana. Puedes, por así decirlo,
Rasgar el velo del Santo de los Santos si tu propósito es la comunión con el Altísimo, como lo fue el de Moisés en el desierto del Sinaí. Puedes realizar a través de la nube la plena perfección de tu gloriosa presencia Yo Soy. Entonces, a través de tu contacto con la presencia Yo Soy, la presencia de todo ser, puedes desarrollar una cultura del espíritu en los niveles inferiores que proporcionará escaleras de seguridad por las que otros puedan subir. Nunca hay necesidad, independientemente de las manifestaciones externas o de las viles energías astrales que puedan intentar entrar en vuestro mundo, de ceder a estas depredaciones. Recuerda que tienes el poder de Cristo para expulsar cualquier estado de conciencia no deseado. El gran alquimista vive dentro de ti. Tú vives dentro de él. Por lo tanto, a través de tus experimentaciones conscientes con la nube, puedes rodearte de los medios para producir cambios en tu realidad. En nuestros exámenes de aquellos que a través de los tiempos han trabajado con la nube, hemos tomado nota de que aquellos que se han convencido de la realidad de la nube, aquellos que se han atrevido a dotar su conciencia y su ser con las cualidades mismas de la nube, se han vuelto más y más eficientes en su uso. Para ellos, cada experimento diario de manifestar cambios se ha vuelto más fácil. Espero haberte transmitido en este tratado de nivel intermedio las ideas que he pretendido transmitir. Por favor, comprende, sin embargo, que todo el poder y la gloria solo pueden desplegarse dentro de los conceptos del tratado completo. Es mi esperanza, como lo fue crear esta serie cuando transmití la primera parte del Tratado de Alquimia, producir algún día para vosotros el nivel avanzado de alquimia. Entonces podremos ofrecer a la humanidad una hermosa trilogía. La primera sección sentando las bases de las ideas, a través de la llama dorada de la iluminación. La segunda pronunciando el rayo del amor que a través de la nube del Espíritu Santo dota a tus ideas de vida. Y la tercera sección, explicando cómo hacer permanente lo que creas a través del poder de la palabra hablada. Esta trilogía será especialmente valiosa para aquellos que no solo se interesen por hacer magia, sino que también reconocen que la alquimia es el elixir de la eterna juventud, rejuveneciendo primero las partes internas del hombre y luego toda su conciencia y manifestación. Y si esto se logra, no puede sino ser el medio de mejorar el pensamiento individual y mundial. Ahora, mientras reflexionas sobre el experimento correcto para tus esfuerzos en alquimia, recuerda que los estereotipos que abundan en el mundo no son todos feos. De hecho, hay muchas obras maestras literarias, históricas y culturales que encarnan estereotipos divinos, o arquetipos como los llamaríamos. No es necesario que el estudiante, en sus experimentos alquímicos, rehúya todo lo que parezca ordinario. En muchos casos, en lugar de hurgar en los lugares comunes, es más importante que evite la clasificación de una condición como trillada, pues en realidad puede ser una gran idea. No temas abrazar pensamientos hermosos porque a alguien se le ocurrieron primero. Llegará el momento en que desarrolles una mayor creatividad que te haga único. Pero hasta que seas más diestro con tus experimentos, es más importante que vayas por una autopista segura. Es decir, si la velocidad combinada con la exactitud es tu deseo, llega un momento en que el hombre sobrepasa los límites de lo que su propia experiencia puede enseñarle. Entonces los inmortales están listos, incluso cuando todavía está aprendiendo las lecciones de la Tierra, para ayudarle a expandirse en todas las facetas de sus esfuerzos, ya sean humanos o divinos. El progreso nunca se rige tanto por lo que el hombre desea ser o hacer, o incluso por lo que el mundo tiene que ofrecerle, como por su comprensión de que puede ser todo lo que Dios quiere que sea, si tan solo acepta ese simple pensamiento. No busques, pues, lo extraño. Conténtate más bien con ser un buen hombre o una buena mujer. Ponte en las manos de Dios, en las manos del Padre de todos, que cuida de los pájaros del cielo y de las frágiles flores que brillan por el soplo de un instante.
¿No crees que se preocupa más por ti que por la hierba del campo que se marchita, que te estima lo suficiente como para darte su conciencia, para crear para ti un universo, una madre universal, la naturaleza misma, y para impregnar esa naturaleza con los fuegos de su propio espíritu, todo para ti, todo enteramente para ti? Sin embargo, el hombre es como la hierba del campo cuando se estima a sí mismo como tal, cuando en la mediocridad, el egoísmo, el engaño y un sentido de lucha personal, se esfuerza solo por el reconocimiento exterior. Que los hombres no busquen ser considerados grandes por otros hombres, sino que reconozcan internamente la grandeza de Dios, la cual es inherente a todas las manifestaciones de la vida. Entonces su alquimia contendrá dentro de sí la alquimia del perfeccionamiento. No digo que no haya otros grandes misterios que esperan ser revelados en relación con la alquimia. Sé que los hay. Lo que digo es que el camino del árbol de la vida, que es el secreto perfecto que Dios ha guardado de los curiosos y profanos, sigue siendo un misterio penetrable para aquel que no se avergüenza de llevar sus alas, para quien comprende la diligencia de cada día, para aquel que se contenta con poner su mano en la amorosa confianza de que el destino es nuestro, para quien está dispuesto a renunciar a un pasado que no ha producido la belleza floreciente que anhela, para aquel cuyo corazón se eleva como una copa hacia el más alto, el más dulce, el más noble y el mejor Señor de todos, en el deseo de haberse impartido a sí mismo y a cada parte de la vida el mejor de los dones. Él habla en tonos convocados y amorosos de profunda comunión interior. Oh Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. A él se le transmite la más alta corona, la palabra dominio. Él es el Hijo, el alquimista, el amado. Él puede multiplicar los panes y los peces, caminar sobre las olas, cumplir sus deseos y los de los demás, y ser el gran benefactor. En él, el espíritu inmortal triunfa, y la última Thule es hallada. Me suscribo de ti sinceramente, tu amigo inmortal, Saint-Germain. Fin. Si te ha gustado este audiolibro, compártelo con las personas que más aprecies. Gracias por seguir el canal Doblando Realidades. Un abrazo y que Dios te permita llegar a ser su gran alquimista.